Grabando. Hola a todos, bienvenidos a Es un Podcast y hoy estamos en el capítulo 6 6. y vamos a hablar de los límites del humor y de si estos existen, no existen, deberían existir, no deberían existir. Por ello nos acompaña un montón de gente a la que voy a presentar. En primer lugar, Amy. Hola. ¿Cuál es tu postura? A ver, hola, yo soy Amy y mi postura es que creo que los límites existen o si no deberían existir, que cada uno debería creárselos. Perfecto. Rico. Pero si Rico ya ha salido. Yo me he seguido. Pero que diga también su postura, también tiene derecho. Aunque sea de Venezuela. A ver. Pues soy rico, soy de Venezuela, no tengo derechos. ¿Qué? Eres idiota. Y mi postura es que tendría que tener límites, o debería tener límites, el humor. Ok, Juan. Bueno, yo soy Juan y creo que existen ciertos límites, al igual que sí que también, como vivimos en sociedad, debemos establecer unos mínimos, pero que sí que se están como cohibiendo ciertos límites actualmente y que se está poniendo una raya demasiado limitada. Perfecto. Diego. Bueno, yo soy Diego, ya me conoceréis de algún vídeo anterior. Yo soy venezolano, pero sí que tengo derechos y mi posición es que el humor no debería tener límites. Perfecto. Fer. Bueno, yo soy Fernando, también he salido en algún vídeo así y yo sí considero que el humor tiene ciertos límites. Riverita. Hola, soy Álvaro Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y yo también pienso que tiene que tener límites y de hecho los tiene. Así que venimos a combatir el mal. Se los ha puesto. Y los GEA. Perdón. Dale. Tengo que decirlo yo. Yo opino que hay que reírse de todo y de todos. Y no sé, o sea, es que me parece que ponerle un límite a reír es absurdo. Entonces, pues yo creo que no debería tener límites el humor. El otro GEA. El mal. Misma postura. Pienso que lo más justo es reírse de todo y de todos sin discriminación alguna. Vale, y por último mi postura, que sería que el humor no debería de tener límites y que ahora mismo el límite no lo tiene el humor, sino que lo tienen las personas. ¡Pum! Te la has escrito desde hace una semana. No, te lo juro que no. Libretazo. Bueno, ¿cómo abrimos esto? ¿Cómo lo empezamos? A ver, ¿Quién vale, sí. quiere empezar? Amy y Ribe tenían poco tiempo, ¿no? Bueno, yo a las 9 me tengo que marchar. Si eso es Sí, poco igual. tiempo. Vale, pues Vale. entonces que empiecen ellos. Vale, ¿Sí? pues Fernius, Juan y Rico silenciados. Y Va. luego os metemos en la pantalla Vale. principal. Bueno, A ver. ¿quieres Ya está. yo? Brevemente explicándolo, yo creo que el humor debería tener límites para respetar las libertades de todas las personas. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Yo no puedo reírme de alguien, especialmente si no sé su fondo, y las palabras que yo digo pueden herirle, porque son cosas con las que una persona puede cargar por mucho tiempo. Una pequeña broma que tú le dices a alguien puede afectarle muchísimo más de lo que tú crees. Puede que el resto se ría, puede que tú te rías, pero puede que la persona no. Yo he sido, o sea, personalmente hablando, yo soy una persona que ha pasado por muchas cosas, pertenezco a muchas minorías, por decirlo así, y yo me río de todo, me hacen bromas, vale, pero hay cosas que a veces te dejan pensando, es como, ¿de verdad la gente me ve así? O sea, ¿de verdad la gente me ve como más tonta por ser latina? Y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que las cosas deben decirse continuo y debes saber a quién decir. ¿Vale? Está bien reírse de la situación, pero siempre tomar en consideración el público que tienes. Esos son el primer límite que deberíamos fijar. No sé si. Fer. Vale, Fer. pues hablo yo si queréis. Bueno, a raíz de eso, yo creo que lo primero que tenemos que tener todos en cuenta es que, al igual que si yo ahora mismo voy por la calle y voy gritando
me gusta matar gente, no lo tenéis que tomar como que de verdad me gusta matar gente. Si alguien hace un chiste o hace humor, en este caso, y tú te sientes ofendida, yo creo que el problema va más por cómo tú te has tomado que no porque yo lo que piense, sino porque tú te estás tomando que yo pienso literal todo lo que estoy diciendo. Y el humor, lo primero, es que es un género de ficción. Y dentro de esa ficción, pues no tiene límites, porque una ficción no puede tener límites. Y lo que yo diga, en el caso de intentar hacer humor, pues no tiene por qué ser lo que yo realmente pienso. Yo puedo hacer un chiste racista y no soy racista. Y así con todo el mundo. O sea que yo creo que reside más el problema en cómo se lo toman que en quién lo dice. Ribe. Wow, esto es increíble. Bueno, yo pienso, bueno, al igual que mi compañera ha dicho antes, yo creo que sí debería de tener límites y de hecho yo creo que no los tiene. O sea, habéis dicho muchos que tiene límites, pero yo creo que en realidad no lo tiene y debería de tener límites, pero sobre todo aquellas, un humor así como muy negro que le gusta a Alex también bastante, o bueno, además de vosotros, que es más bien de meterse con gente desfavorecida o gente que le ha pasado algo. Por ejemplo, hacer un chiste de las Torres Gemelas justo a una familia que sufrió de eso, o a una persona que, vale, hay una persona que puede tener, yo qué sé, cáncer, pues imagínate, vale que a esa persona le guste que hagan chistes de eso, se lo tome bien, pero igual hay otra que no, y tampoco estaría muy guay hacer un chiste de esos. Entonces, yo personalmente no hago esos chistes a esas personas. Entonces, pues, no hay que generalizarlo mucho, pero pienso que tiene esa clase de límites. Solo. ¿Quiere responder alguien o vuelvo a responder yo? Diego, si quiere. Bueno, como más o menos estáis en la misma página, hay Imi Rivera, que obviamente el humor se trata de contexto. No puedes hacer un chiste de judíos o de alguien que sea judío, porque deja de tener gracia el chiste. O por ejemplo, sí le puede hacer gracia, pero sería insensible hacer un chiste del holocausto a alguien que haya pasado por eso. Pero eso no significa que no se pueda hacer ese chiste, porque a mí me parece que sería un tipo de censura. Si, como Fer ha dicho lo de... Me estoy trabando más. Fer, échame una mano, tío. Vale, bueno, yo a raíz de lo que dice Diego, yo más que hablar de contexto en este caso, yo hablaría de que para mí, y yo creo que para algunos de vosotros también, el humor se basa en un pacto. Un pacto implica varias partes. Es decir, cuando alguien le hace un chiste sobre los judíos a un judío, para mí eso no entra dentro de mi concepto de humor porque ahí no se está produciendo ese pacto. Depende. Totalmente de acuerdo. Depende, si estás en una relación de amigos, si te llevas bien con esa persona. Ejemplo, tienes un amigo negro y te tomas la licencia de hacer un chiste racista. Si esa persona no se lo toma mal, yo creo que tampoco está mal hecho el chiste. Perfecto, y ahí está aceptando tu pacto, Claro. ¿sabes? Claro, Pero en y el ahí- momento en el que una de las dos partes no acepta el pacto, para mí no es humor. Y ahí Entonces entra- no podríamos debatir de eso. Ahí entra lo que ha Vale. dicho Fer antes, que no es lo que tú digas, sino cómo se lo tome la otra persona. Claro. Es que, a ver, permítame, pero no es necesariamente, o sea, sí, es como se lo toma la otra persona, pero no puedes decir, es que no me importa cómo te lo tomes, es un chiste, deberías tomártelo bien, porque no estás respetando la opinión de esa persona. Entonces, el límite no es como de aquí para allá, esos chistes, y se pueden decir de aquí para acá, no. Los límites van según la persona y el público con el que te encuentres. Cuando tienes un público sensible, no puedes usar chistes demasiado grotescos, demasiado vulgares, porque sabes que va a herir su sensibilidad. Cuando estás entre amigos y sabes que la otra persona se lo va a tomar bien, tómate las libertades que quieras, di los chistes que quieras, ya sean negros o no. Entonces, claro, el límite qué está susto. según la persona y tu público, no es un límite fijo. Entonces, Pero claro. entonces, Espera, Diego, espera. pero eso es equivalente. ¿Voy yo o va alguien más? No sé, o sea, es que no sé si había No sé si terminado terminó. ella. Sí, ya he terminado. Sí. Vale. Sí, sí. Sí, no, Pues vale, dale, vale. Dale.
que si seguimos eso es decir que hay límites individuales, pero no hay un límite general. Básicamente. No sé si estoy siguiendo tu argumento. Entonces, si se puede hacer cualquier tipo de chistes, pero dependiendo con quién estás acompañado, eso es equivalente a decir que no existen límites. No existe un límite general fijo, pero sí debe haber un límite según con la persona con la que trata. Ok, puede estar de acuerdo con eso. ¿Alex? Está bien. A ver, si lo que tú dices es que tienes que cambiar El registro. el registro, el límite de la fuerza del chiste que tengas que hacer según con quién estás, ¿qué pasa si estás con alguien que piensa que no tiene límites y no es sensible no es sensible a ese tipo de chistes y una persona que sí? Pues te ahorras te acercas más a los límites, o sea, te encierras a los límites más cortos. Pero si yo estoy entre amigos y hay una persona que es sensible y yo hago un chiste entre amigos y esa persona se ofende, no es culpa mía realmente. Bueno, depende. O sea, tú podrías haber hecho un esfuerzo para no ofender a esa persona. Claro, pero bien le molesta. Pero yo estoy entre amigos. Estás arriesgando a comprometer tu relación con esa persona con un chiste. Eso ya queda en tus manos. Pero tú estás entre amigos en un registro en el cual te sientes cómodo y puedes hacer esos chistes y porque X persona se siente ofendida te tienes que censurar. No, eso yo creo que es mi opinión. Si no quieres dañar tu relación de amistad con tus amigos, deberías refrenarte de hacer ese tipo de chistes. Por ejemplo, yo tengo un grupo en el cual tengo 2 amigas musulmanas. Yo no voy a hacer un chiste sobre musulmanes porque aunque a una no le ofenda, a la otra sí le ofende. Así que yo prefiero estar en paz con todos y no hacer ese chiste. Claro, eso ya depende de cada persona. Si estás en un grupo, pues intenta ceñirte al límite más corto. Fer. Vale, yo aquí veo que si tengo que conocer lo que le va a ofender a cada persona con la que vaya a hablar para no dañarla, vamos, me voy a hacer un lío. ¿O qué pasa? ¿Que lo que le ofenda a una va a ser más importante de lo que le ofenda a otra? ¿O tengo que conocer lo que le vaya a ofender a todo el mundo para no hablar? ¿O cómo? ¿Dónde se establece ese límite? No sé si Rivera quiere hacer una pequeña operación. Espera un momento, Ribe. Si Fer le está haciendo la pregunta a Amy, que responda a ella. Sí, bueno, era una pregunta más así retórica y si no había respuesta quería seguir con una pequeña aportación más. Y es que el otro día estuve viendo a un cómico, es que no recuerdo su nombre, pero que hablaba precisamente de que él fue a un show y pues él hace un humor más humor negro, vamos a decir. Y le vinieron, después del espectáculo, uno a recriminarle que se había metido con los parapléjicos no sé qué y su padre era parapléjico. ¿Y él qué va a hacer? Preguntarle a cada audiente que va, a cada persona, le tiene que preguntar qué es lo que te va a ofender para no hacer un chiste sobre eso, o cómo. Eso sí, cabe mencionar. Si vas a un show de humor, tienes que estar dispuesto a escuchar el humor de la otra persona porque ahí estás yendo por esa persona. Claro. Vale. Con respecto a lo de antes, ¿dónde ponemos ese límite? ¿Qué es el límite? ¿Lo que a ti te ofende o lo que le ofende a todo el universo? Porque si juntamos lo que le ofende a todo el mundo, no se habla de nada. No, claro, es complicado, especialmente cuando no conoces a tu audiencia. Pero yo no voy a ir de buenas a primeras donde gente que no conozco y voy a soltar un chiste negro porque, vamos, yo sé que puedo ofender a alguien. Entonces, claro, este humor negro debe soltarse cuando ya tienes confianza con alguien y cuando sabes que no les va a molestar. Si no, haz otros tipos de chistes. Hay mucho humor, muchas cosas de las cuales reírse que no son ofensivas. River, que llevo un rato ahí. Sí. Vale, a ver, yo estoy de acuerdo con que tiene que tener límites, pero para mí solo. O sea, yo realmente tampoco me gustaría censurar a nadie, porque es verdad lo que decíais antes de que no sabes qué le va a sentar mal a cada uno. Yo personalmente no soy sensible. O sea, yo escucho un chiste y digo, joder, qué bestia, pero no me ofende. Pero yo ese chiste, por ejemplo, no le haría.
Lo que pasa es que a mí me parece, o sea, yo no soy sensible para esas cosas, pero sí les entiendo. Entonces yo, si te vas a un show de humor y tienes que estar expuesto a que, pues a lo que puedan decir y tomártelo bueno. Si te ofende, vale, pero te lo tienes que tomar un poquito como decir, bueno, es que tampoco lo sabía, ¿sabes? Entonces, yo no me ofendo, pero sé que hay ciertos chistes que yo personalmente no haría. Vale, Ya entonces lo que tú estás diciendo es que el límite te lo tienes que poner tú, ¿no? Sí, cada persona. Vale, pero y entonces si mi límite, o sea, si mi límite está aquí y el tuyo está aquí y yo hago un chiste y a ti te ofende, ¿qué pasa? O sea, Pero porque yo, yo no me por ofendo. ejemplo, a mí no me ha... Espera un momento, River. Si a mí me gusta el humor negro, ¿vale? Y yo creo que mi límite está aquí. Y te conozco y estamos hablando un rato y de repente me da por soltar un chiste y resulta que tu límite está aquí, que tú no lo dirías. O sea, ¿qué pasa en este vacío legal que hay entre mi límite y tu límite? No sé, yo no haría el chiste o yo lo diría, joder, qué bestia, ¿no? Claro, pero Sí. entonces ahí, Sí, o pero sea, yo yo creo tengo que... mi límite, tú tienes tu límite, pero a lo Ajá. mejor mi límite está por encima del tuyo. Entonces ahí Bueno. como... Nada, bien. Pues, amigos, ya está, no pasa nada. Entonces, o sea, Ribe, me estás diciendo que el humor tiene límites, pero te da igual que hagan un chiste de humor negro. No, no es que me dé igual. O sea, yo el chiste ese no lo haría. Pero sé que cada persona es diferente y cada persona tiene un límite. Sí, pero aunque tú no hagas el chiste, te ofende que se haga el chiste. No me ofende, pero yo no lo haría personalmente. Yo diría, jo, qué bestia, pero no me hiere mi sensibilidad. No me voy llorando a la cama, ¿sabes? Fer. Bueno, me gustaría ya cambiar un poco ya de argumento, porque yo creo que ya Yo tenemos tengo todos, o alguien tiene algo una más que pregunta, aportar. sí. Dale. Sí, Y Dale. era por cambiar de argumento. Ya, si los que estáis en plan a favor de que haya límites, bueno, como Imi y Rivera han dicho lo de que tiene que tener un límite individual, ¿creéis que hay algún tema en específico del que no se puedan hacer chistes? De algún muerto, ¿no? Supongo. Y una cosa, ¿el otro, Fernando, me está escuchando? ¿O? Sí. Sí, te escuchan todos. Ok, ¿has escuchado la pregunta? Ok, va, por si acaso quiere. La he escuchado, pero no puedo hablar. O sea, estoy Vale. muteado a propósito. Ok. A ver, sí, yo creo que debes tomar en consideración el contexto mundial. Hay cosas que han sido muy recientes que pueden herir a muchas personas, porque por cuestión de tiempo, porque no ha pasado. Por ejemplo, si haces un chiste sobre un muerto de coronavirus, puedes herir ciertas sensibilidades, especialmente si alguien del público ha perdido a alguien debido a esa enfermedad. Respecto a violaciones, me parece que es un tema que es muy actual, muy candente y para mí, personalmente hablando, es demasiado bruto que si me lo hacen voy a decir, vale, no me voy a ofender, pero me parece que esa es una realidad que mucha gente ha vivido, el abuso sexual no es una broma y bueno, pues creo que esas dos cositas serían... Y bueno, siguiendo con eso, ¿por qué deberíamos guiarnos por los límites que diga una persona? ¿Por qué no son los límites que dice otra? Vale, mira, tú puedes hacer los chistes que tú quieras. Tú, si no quieres herir la sensibilidad de una persona, vas a tomar en cuenta los límites de esa persona, pero nadie te puede poner los límites a ti. Ok, eso es un argumento. Rivera, ¿piensas que No dime yo más. Bueno, es que era Álvaro, ¿no? No me Bueno, acordaba Álvaro, de la otra parte. River, lo que tú quieras, Okay. ¿Tú crees que hay algún tema del que no se puede hacer algún chiste? No es algún tema, sino, por ejemplo, si sabes que a ese amigo tuyo, pues, por ejemplo, han asesinado a su madre, pues hombre, deberías saber más o menos dónde No cortarte y hacer dónde... chistes de madres muertas, claro. Sí, pero... Claro. Eso solamente eso. Ok. Es un límite cual tú ya lo sepas, ¿sabes? Para traer a...
Es exacto. Para ¿Sí? traer alguna opinión distinta, bueno, os pregunto a vosotros moderadores, ¿creéis que o Juan o No, sí, Fernando ahora, puede contestar ahora la vamos pregunta? a Vamos a cambiar, meter pero... y luego ya pueden retomar cosas que hayáis dicho Claro. antes y demás. A ver, Ok. vamos a terminar con esto. Tú querías decir algo y luego Fer. A ver, respecto a lo que ha dicho Amy de cosas que sean actuales, ¿no crees que precisamente un chiste de algo que está pasando ahora es el momento de hacerlo? Necesitas saber con quién tratas, necesitas también saber la temática, porque si es una temática muy candente, deberías mejor evitarlo. Si, por ejemplo, a mí me ha tocado abortar porque no era seguro y yo sí quería ser niña, y dices, no, no, mira, tómatelo en broma, es que, y me haces un chiste, discúlpame, pero rompo en lágrimas y te parto la cara. Porque no, Pero, no es no entre sé, más reciente, más a la ligera nos tomamos. o sea, Hay que dar un precisamente, tiempo de asimilación. Dale. ¿ya? Y... Precisamente Fer, iba a Fer. espera, precisamente un chiste se hace para quitarle Hierro. hierro al asunto, o sea, para bajar el nivel de tensión y gracias y relajar la situación. Y realmente cuando te estás riendo de eso, le estás dando importancia a ese tema. Porque hay cosas a las que se les debe dar importancia. En esta vida no todo es una broma, no todo se debe tomar a la ligera. Que tal vez con el tiempo ya no tenga la importancia suficiente y te pueda reír de eso para quitarle la importancia que te queda. Pero hay cosas que sí debes pensar, que sí debes tener en cuenta, que debes asimilar y que tienen importancia. Pero es que reírte le da importancia, no se la quita. Sí. Pero acabas de contradecir. No, lo que he dicho antes ha sido, cuando te ríes de algo, es para darle importancia a ese algo, no para quitársela. Y quitarle, pero has dicho quitarle Quitarle hierro. tensión. Calmar Yo la estoy de situación. acuerdo con una parte del argumento de... Mierda, tío, ahora se me van hasta los nombres. Yo igual podría hablar algún día. Vale, sí. Vale, tú. Dale. Vale, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gea, vale, lo primero. Y no creo ni que ahora sea el momento, porque sea ahora el momento de reírse, ni creo que, por ejemplo, la situación que ha planteado Amy pues, sea mejor reírse ni nada. Pero sí que creo, Amy, ahora mismo, imaginaos que quedamos todos y tú acabas de sufrir una violación, un aborto, lo que sea, y yo hago un chiste y te cojo y te planto un chiste delante de todos. ¿Alguien se lo tomaría como humor? ¿Alguien creería que eso que yo he hecho es humor? ¿Alguien de aquí? ¿De verdad? No. Sería insensible. No sería humor. Si Entonces, sabes que yo ha creo pasado, que, no. yo Sería creo mala que eso, como nadie lo consideramos como humor, no entra dentro de lo que estamos debatiendo. Porque, como he dicho, el humor tiene que ser un pacto entre las dos partes. Y si sabemos que a una de las dos partes no quiere, no acepta ese pacto, es que ya no es humor. Entonces, no entra dentro del tema de este debate. Entonces, el tema que tú has propuesto para mí no sería humor porque no entra dentro de eso. Ribe. Vale, es que yo cuando estaba con Alex un día, empezamos a hablar de esto, bueno, un poco tal, y él decía, yo creo que no hay límites, tío, y yo decía, bueno, pero si a mí no me sientan bien los chistes, no es humor porque no estamos conectando tú y yo. Es lo que decía un poco Fer, de que no había un pacto entre nosotros dos. Claro, pero yo tendría que conocer cuál es tu límite. O sea, si a ti te ha pasado algo, llámalo X, se te ha muerto la madre, y yo hago un No, no, chiste sobre tu madre muerta, pues obviamente no te va a hacer gracia. claro. No ha muerto nadie, ¿eh? No, no. Claro. Pero si se te ha muerto la madre, yo no sé que se te ha muerto la madre y hago un chiste, pues no te va a Hombre, sentar yo bien, diría, pero tampoco sería ilícito. no, yo te lo diría. Te digo, agradezco tu chiste, pero no. Gracias, pero no lo quiero. ¿Alguien tiene algo que añadir de este tema? ¿O no? Vale, yo quería seguir ya diciendo que para todos, bueno, y para mí, el humor es un género de ficción. ¿Alguien está en desacuerdo en que sea algo de ficción? Define, por favor, ficción. Ficción, algo... ¿qué? Que ¿Alguien ha dicho algo? Como un castillo en el aire.
Sí, algo Una realidad distinta. más irreal, ¿sabes? Por ejemplo, género de ficción, considero el terror, lo considero un género de ficción también. Me hablo de géneros de ficción a la hora de clasificar. Por ejemplo, el terror para mí entraría dentro del género de ficción, el drama entraría dentro de género de ficción, el humor, la comedia entraría dentro de un género de ficción. Me refiero a que no es una realidad, no está representando una realidad. Vale, pues siguiendo por ahí, yo creo que el humor está muy perjudicado y es el género de ficción muy perjudicado. Porque si tú a una ficción que lo que hace es coger algo fuera de la realidad y todo, le pones un límite, es que es imposible. Es como ponerle el límite a la imaginación. Es que es ficción, no es realidad, no tiene ningún límite. Dentro de mi cabeza, dentro de la cabeza de todos, no puede tener ningún límite. Y otros géneros, vamos a decir, por ejemplo, el drama, también son géneros de ficción. Tienen el mismo propósito que el humor. El humor, el propósito, hacer reír. El drama, hacer llorar, vamos a decir. Generar un sentimiento en la otra persona. ¿Qué pasa? Que el drama es el género, vamos, el privilegiado del género de ficción. Porque tú puedes hacer lo que quieras del drama. Coges el nazismo, venga, drama, el nazismo, una tragedia increíble, súper bien, humor, fatal, una mierda. Un asesino en serie, una película de drama, de terror, de un género de ficción. Y dices, hostia, qué bien, qué guay, qué bien lo ha hecho. El humor, yo hago un chiste, vamos, de asesinos en serie ya no, es que está fatal, no sé qué, es que te estás metiendo con todo el mundo, ¿qué pasa con eso? Sí. Abro qué bien, eso me ha gustado, ¿eh? Yo, a pesar de estar en la misma postura que Fer, pienso que los chistes vienen de la realidad. Es decir, tienes que hacer una reflexión sobre algo que está sucediendo para poder hacer un chiste sobre él. Porque si no existe, si no es algo que ha pasado o que pueda pasar, o posible, o imaginable, ¿ok? Tienes que tener una referencia de algo en la realidad para poder hacer un chiste sobre eso. Y Gea dijo hace un rato que los chistes captan la atención de los temas. Es decir, si hay un tema del que no se está hablando y se hace un chiste sobre ese tema, se va a hablar del chiste, pero también se va a hablar del tema del que el chiste estaba haciendo. Entonces me parece una forma interesante de prestar atención a las cosas que están sucediendo. Porque, por ejemplo, sí es cierto que se pasan noticias del coronavirus, pero también se pasan memes del coronavirus. Entonces, si se pasa un meme del coronavirus, tú te vas a enterar de qué está pasando. Porque a lo mejor no ves el meme y no te enteras de la seriedad del asunto. Y sí, eso. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que he dicho. Yo, por alusión de lo de la realidad, podría decir una cosa rápida. Vale. Que sí, tienes razón, pero a lo que ya más me quiero referir, por ejemplo, los otros géneros que he mencionado, el drama y el terror, también se basan en cosas reales, cosas más de la realidad. Y lo que me quiero referir es que escoger algo de la realidad y que le puedes dar 1.000.000 de vueltas. Es decir, la realidad en sí tiene un límite, que es lo que ha pasado y ya está. Pero el humor es que es darle a todos 1.000 vueltas, poder meterle un montón de elementos, un montón de cosas que no son reales, que no han pasado, introducírselas a esa realidad, y creo que eso es lo que le hace ficción y eso es lo que hace que no pueda tener un límite, porque dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra imaginación, es que las posibilidades, las combinaciones que tenemos de hacer humor son infinitas. A eso me refería. Okay. Pero claro, o sea, te estás hablando del humor, sí, puedo hacer chiste de todo, puedes tenerle miedo a todo, eso es verdad, pero estamos hablando de que sí, este humor debería como que manifestarse, ¿sabes? O sea, es verdad, tú te puedes imaginar lo que sea. El problema llega cuando tienes que exponerlo frente a otras personas y a esas personas les parece chistoso ese humor o no. Entonces, no sé. Eso no tiene consecuencia. Si hay alguien que se ofende por algún chiste, no cambia en absoluto que sea humor o no. Porque eso ya es algo de lo que se toma alguien personalmente, eso es una interpretación totalmente libre. Entonces, que la persona que hace el chiste no tiene la intención de herir, generalmente. O si la tiene, entonces ahí sí se encuentra equivocado. Pero una persona que hace un chiste ofensivo, o que tiene la posibilidad de ofender, no tiene la intención de ofender, tiene la intención de hacer gracia. Entonces, si hay una persona que escucha el chiste y se siente ofendido por ello, eso es una interpretación que ha hecho él mismo, esa no era la intención del chiste. Entonces, eso es un problema individual y no de la persona que ha dicho el chiste. Claro. ¿Me seguís?
No, claro, o sea, el problema llega en la manifestación de este humor negro, porque antes no, o sea, es humor, ya está. El problema cuando se manifiesta y cómo lo toma el receptor. Entonces, claro, al tomar en cuenta esa variable es que ya debes ser un poco más consciente de lo que dices. Pero yo ahí estoy con Diego, o sea, vamos a valorar por la intención más que por cómo te lo tomes. O sea, el punto de partida es lo que determina si es humor, si es drama, si es ficción, si es lo que sea, lo determina el punto de partida. Seamos un poco kantianos y digamos que el valor reside en la intención que te pueda tener lo que se dice. Entonces, no es en el resultado, que es ya cómo cada uno se lo pueda tomar, que hay diversas interpretaciones. Tú te puedes reír, pero otro le puede hacer llorar. Entonces, pues, hay diversas interpretaciones, sino en el punto de partida, que solo es uno, y ese es el humor. Pero Vale. claro, es que... Ay, perdón. Chicos, vamos a hacer el ¿Algo? primer cambio de cámaras, ¿vale? Dale. ¿Quién se va? Pues como los que están fuera son gente que está a favor de límites, pues vamos a cambiar a los dos que están a Nos favor. quedamos, Vale, Diego, nos y quiero quedamos. saber Ok. una cosa. Ribe y Amy, como se tienen que ir a las 9, quiero decir, no sé si... Feliz, Claro, vuela de esto. O- porque... Digo, porque si os vais a ir a las 9 no creo que estén 10 Sí. minutos solo hablando, entonces... Ya. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nos veremos en la siguiente. Darle like, no os olvidéis. Y hasta luego. Venga, hasta luego, Álvaro. Chao, chavales. Bueno, Se me echan. Sí, ahora. Sí, ahora... bueno, ha sido esto, la verdad, bastante divertido. Me ha gustado mucho. A ver si aparezco en otro. Y dale like, follow y sigan viendo más videos. Vale, pues muchas gracias, Muchas chicos. gracias. Muchísimas gracias, Amy. Vale. Chao. Y Riverita, a ti también, muchas gracias. Ok. Queremos. Vamos. Ahí. Rico. Vale, ya os podéis poner el micro. Menos Juan. Una Juan, es cosa no que quería tienes hacer- cámara. Ya, Juan, no tienes cámara, ¿por qué? Sí, tengo cámara, lo que pasa es que no la tengo activada ahora. Ah, claro. Ah, Digo, es que me Estaba sale haciendo ahí cosas una malas. C. Cada que haciendo cosas maliciosas. vale. A ver, yo creo que estando nosotros tres y ellos tres, según vayan hablando le metemos y ya está. Sí. Juan, cuando vayas a Cuando hablar, quieras avisa hablar, levanta la mano, y te Juan. metemos en la cámara. Vale, pues si queréis empiezo. Vale, pues Vale, espera. y- Vale, pues venga. Vale, pues yo creo Ya está. que para este debate primero hay que poner unas bases bien claras y sólidas. Y hay que definir primero qué es el humor como tal, dónde queda la libertad de expresión en todo este debate y dónde está la línea que separa entre lo insultante y lo humorístico. En mi opinión, yo creo que en donde cruza esa delgada línea es en el contexto y cuando tú consigues lesionar a la integridad moral. Y respondiendo a la segunda pregunta que he hecho, que dónde queda la libertad de expresión, yo creo que hay una confusión actualmente muy generalizada y es que confundimos el insulto con libertad de expresión. Y es que al vivir nosotros en sociedad no podemos decir que cuando tú estás insultando a alguien estás haciendo uso de tu libertad de expresión y absolutamente no, porque como vivimos en sociedad y en comunidad no podemos estar insultando a todo el mundo. Y yo creo que el debate es en ese momento en el que tenemos que definir dónde está la línea que cruza lo humorístico y lo insultante. Bueno, si queréis hablo yo. A ver, voy a hablar también del principio que has hablado del contexto y me parece algo que lo quería decir antes, pero como se ha liado toda la cosa y todo, pues no lo he podido decir. Y bueno, esto lo hablé con Fer un día y le puse este mismo ejemplo que os voy a poner ahora. Vamos a hacer un símil y vamos a decir que el humor es como hacer el amor. Y es algo que a todos pues, nos gusta mucho y nos encanta y es algo guay, que nos mola. ¿Qué pasa cuando hacemos el amor en un tanatorio? Es algo malo, está mal visto, está fatal. Claro. Pero cuando haces el amor en tu casa está todo guay, está todo bien. El humor es lo mismo. Si lo haces en un mal contexto, está mal. Si lo haces en un buen contexto, está bien. Eso Pero, ya ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso es establecer ya unos límites. Espera, quiero hablar de lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre es que cuando yo estoy, o vosotros, haciendo el amor, está llegando gente y nos está arrastrando y nos está llevando hasta ese tanatorio.
y estás sacando las cosas del contexto inicial. ¿Cómo? No sé si me explico. Sí, No. sí, le entendí. Vale, yo hago un chiste, y ahora un chiste racista, imaginaos lo que sea, y digo, joder, es que no sé qué. Vosotros llegáis y le decís a vuestra familia, no, es que, mira, Fer, un racista, mira lo que ha dicho, ha hecho esto, no sé qué, y mira, no sé qué, y lo hacéis bulo, lo sacáis de su contexto inicial, que es una conversación de Skype con unos amigos tranquilamente, y entonces se convierte en algo malo y Fer es un cabrón. Cuando el objetivo principal y el principio no era ese contexto que al final se ha generado. A eso me quiero referir, a que se están llevando cosas y se están sacando de su contexto. Y eso es lo que está generando tanta polémica hoy en día. Vale, y lo que pasa con los tweets y todo es eso. Ya, yo te voy a responder con otra analogía y haciendo como siguiendo la línea que estabas diciendo tú, que los chistes son representaciones mentales, y sí, absolutamente. Y es, por ejemplo, si tú vas a una discoteca y te pones a bailar con una chica, te gusta, le gustas, tal, y estáis bailando. Total, que tú le dices, vamos a mi casa, y te dice que no. Pues mira, tú te vas a tu puta casa. Te vas a tu casa y pues mira, te masturbas. Y lo haces pensando en ella. Pero es una representación mental. Es una representación mental al igual que es un chiste. El problema viene en el que tú agredes el contexto y en vez de hacerlo en tu propia casa te pones a hacerte una paja delante de ella. Eso sería hacer un mal uso del humor, yo creo. Pero es que ahí ya estamos entrando en lo que he dicho antes, de que para mí el humor es un pacto entre lo que sería el cómico y el oyente. Claro, es que es un pacto. Porque tú Ya, pero vives es en que, sociedad. pero es que en esa discoteca hay una parte que no ha aceptado ese pacto. Entonces, para mí eso ya no es humor. Mira, una cosa, Pues que entonces ya estás estableciendo límites. No estoy estableciendo ningún límite. Estoy diciendo que el humor no tiene límites, pero es que lo que estamos diciendo, lo que estás diciendo, el ejemplo que has puesto, para mí no es humor. O sea, no es ni el objetivo de este debate. ¿Por? Porque para mí el humor tiene que estar de acuerdo el cómico y el oyente. A ver, no, porque O sea, yo puedo... es un pacto, para mí el humor es eso. Solo interpretarlo como humor. Por eso te he dicho que hay que poner unas bases también, porque hay que saber definir qué es el humor. ¿Y qué es el humor? Buena pregunta. Vale, Rico. bueno, es que ha dicho Fer esto del pacto y a mí me parece que eso ya es poner un límite, o sea, te estás poniendo un límite de que los dos se tienen que estar como en ese pacto. Para mí eso ya es poner un límite. Es una definición. En plan, es más, Juan, perdón por la interrupción, perdón, Rico, sí. No pasa nada, digo. Okay. Que Juan dice que lo que está diciendo Fer es poner un límite. Lo que estamos haciendo es poner una definición, que creo que la definición de definición es poner límites. Claro, es decir, pero es que hay que poner algo, porque si no, no puedes... tienes que definirlo. Si no eres capaz de definirlo, no sabes de lo que estás hablando. Si no lo defines, no existe. Sí. Yo creo que no. No sé, es que lo que ha dicho Fer yo lo he entendido de, no sé, como una manera de que si yo digo algo y la otra persona no está como en el mismo sitio, o sea, no se entienden el uno al otro, ahí es cuando se puede ofender o le puede sentar mal a esa persona ese chiste. Pero claro, eso ya tendría que ser como un límite. Ese es el límite. El límite es que los dos sepan que están en un sitio que se pueden hacer esos límites, esos chistes, perdona. O sea, a mí ya eso me parece un límite. El decir que tiene que haber un pacto. Tú en cuanto clasificas algo, ya estás limitándolo de alguna manera. Eso. Sí. Exactamente. Pero es que eso es necesario. Él lo estás definiendo, es necesario definirlo. Claro, pero en el momento en el que tú abarcas y dices que es una relación entre oyente y el que hace el propio chiste, ya estás clasificando y estableciendo un límite. En el momento en el que una persona tú haces un chiste y tú lo interpretas como un chiste y la otra persona no lo interpreta como un chiste, ya estabas estableciendo un límite. Eso es completamente correcto, pero a lo mejor tendríamos que haber dicho esto antes. Esos no son los límites de los que estamos hablando. Porque, a ver, o sea, yo creo que cuando tú no haces un chiste en un contexto determinado, es porque sabes que le va a molestar a esa persona, pero si lo haces, realmente sigue siendo humor. O sea, el humor en sí, o sea, tú haces un chiste y es humor. Que no sea el mejor sitio para hacerlo, es posible, pero sigue siendo humor. Pues entonces más a mi favor, ¿no? Que hay límites.
No hay límites. No, o sea, el humor en sí no tiene límites, simplemente el contexto en el que lo haces a lo mejor no está bien visto. La persona. Pero claro, o sea, El- tú puedes hacer los un ponen los chiste, seres humanos. tú puedes hacer un chiste Pones tú. que a ti te haga gracia, pero en el contexto en el que estás o con la gente con la que estás, a la gente no le hace gracia. Entonces, ¿no es humor porque la otra persona no lo ha aceptado? No, yo creo que sí sigue siendo humor, pero a la gente no le ha parecido gracioso. A ver, Entonces, pero hacer chistes de cualquier cosa puedes, o sea, nadie te está diciendo que no puede, o sea, tú puedes hacer Bueno, los el chistes rey- de cualquier cosa. Bueno, Al Ya, rey, claro, cuidado, cuando es- como hagas un chiste del rey. sí, ¿no? Yo, por ejemplo, eso no sé. Pero, a ver, en sí, claro, puedes decir cualquier cosa. El límite llega cuando, o sea, se lo estás diciendo a otra persona, no estás haciendo un chiste para ti mismo, no sé. O sea, cuando la otra persona ya Con, te ofende, eso para mí ya es un límite, es como, yo no Cuando tú puedes hacer un insultas a otra chiste, persona ya no es un chiste. claro. Sí, ya no es un chiste, o sea, pero un porque ya... chiste no Eso no significa- es humor, no es libertad de expresión, eso Claro. es insultar o lesionar la integridad moral de la otra persona. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mi abuela se murió el año pasado. Es que ya se sabe la historia. Sí. Y antes de morirse, ¿vale? Estaba en el hospital y estábamos mi hermana, mi tío, mis primas y yo al lado de la cama. Y estaban pues mi tío, mis dos primas mirando y estábamos todos mirando. Y ya se había muerto. No, todavía no. Sí, ¿no? No. Bueno, da igual, el caso, que estaba tumbada. Y yo dije, ¿soy el único que piensa que si yo estuviera ahí tumbado me daría muy mal rollo que me estuvieran mirando? Y a mí me hizo gracia. Entonces, la cosa está en lo que ha dicho Fer al principio. Es humor si el cómico lo hace con intención humorística. ¿Que puede sentar mal en ese contexto? Y lo hizo. Y sentó mal en ese contexto. Pero yo no lo hice con mala intención. Yo no lo hice con intención de hacer llorar a la gente. Yo lo hice con intención de rebajar la tensión y relajar el ambiente. Pero la intención no dice nada. ¿Por qué? Porque una intención, tú puedes no tener una intención de matar a alguien y sin querer le matas. O puedes No, tener pero- No, una pero, intención. a ver, o Y sea, ahí mismo, está la Juan, diferencia La entre asesinato y intención no homicidio. justifica un acto. La intención no no, justifica. pero, por ejemplo, eso es muy importante lo que ha dicho Juan. Bueno, Pero seamos kantianos, Eh, repito, seamos kantianos. Acábame. Sé que- Seamos kantianos. espera, que Pero- estaba Diego. Cierto, Diego, di. Perdón. Emanuel. con lo que ha dicho Juan, si imagínate que suceden las dos cosas. Alguien mata a alguien con la intención de matarle y alguien mata a alguien sin la intención de matarle. Legalmente, aquí en España y en Estados Unidos, reciben sentencias diferentes. Claro. Es decir, Porque la son persona Sí. que ha diferentes. intentado le ha matado igual, pero la persona que le ha matado con la intención recibe más años que la que no le ha matado con que la que le ha Vale, matado pero con aún así le ha matado y aún así le no cae. son las mismas. ¿sabes? Claro, Pero- Aún así es un acto Pero una cosa, delictivo. cuando tú haces humor, o sea, nunca haces humor para hacer llorar a la gente. Es que entonces es Bueno. lo que es el humor, por así decirlo, es para hacer reír, ¿no? Entonces, Bueno, tu intención no es hacer llorar a alguien, sino hacer un chiste. O sea, tú coges definición de chiste y es una pequeña historia para hacer reír a alguien. Entonces, el decir que... Es que me estoy liando yo sola. Vale, pues yo quiero argumentar también y decir, bueno, apoyar un poco lo que están diciendo Gea y lo que ha dicho Diego y todo, diciendo que cuando se hace humor puede haber millones de interpretaciones. Vamos a decir, pues por clasificar, pues puede haber 10 interpretaciones en un chiste que yo haga. Y tiene 10 interpretaciones, pero intenciones, ¿cuántas tiene? Una sola. Entonces estamos diciendo que en vez de basarnos en una de las 10 interpretaciones, que puede haber alguien que le haga gracia, que puede haber alguien que le sienta mal, que puede haber alguien que le cause malestar, que alguien que se ponga a llorar, que nos fijemos en vez de las interpretaciones en la intención, que es solo una, y si estamos hablando de humor, esa única intención es hacer reír. Ya, bueno, Esa pero intención tiene mucha Juan, interpretación. un segundo. puede ser una intención de reír y que a alguien le siente mal, porque las Juan, personas un segundo. son distintas y las Quería- personas viven en comunidad y las personas al vivir en comunidad tienen que ser conscientes de ello. Y tú cuando haces un chiste no es para ti mismo, es para el resto y en el momento en el que ese resto ya no le hace gracia, ya ha cruzado la línea y ya no es humor.
Claro, porque ya no es humor. Entonces, ¿qué hacemos debatiendo de esto si no, es No, humor? es insultante. Yo te digo que estoy estableciendo límites al humor. Yo estoy Pero diciendo es que- la línea que cruza del humor, y lo he dicho al principio, entre el humor y lo insultante. Y yo creo que es muy delgada. Juan, si tú vienes a mi casa y imagínate que a mí se me ha muerto mi madre y tú vienes a mi casa y me dices un chiste de tu madre, de una madre muerta, ¿sabes? Cuando se me acaba de morir mi madre. ¿Alguno de nosotros considera eso humor? No, No. pues no es objeto de este debate. Pero la intención suya era humor. Claro, al igual que tú has dicho antes lo de las intenciones, tú puedes tener una intención humorística y entonces tú intentas interpretarlo como humor. Y yo lo que estoy intentando decirte es que eso no es humor. Eso es un límite del humor. Eso ya ha dejado de ser humor. Eso ha cruzado. En el caso que te he puesto antes, había diversas interpretaciones con mucha gente y muchas interpretaciones, y en este caso hay una sola interpretación. Bueno, que tú vengas puedes a mí poner un ejemplo, Sí, puedes sí, hacer un ahora, ejemplo ahora. con muchas personas más. Ese mismo ejemplo, vamos a usar ese mismo chiste de madres muertas. Lo haces a alguien y esa persona le causa gracia, ahora es humor. ¿Quién? ¿Me preguntas a mí? Sí. A quien sea, Una o cosa, sea, Fair News. a ti, ¿Quieres Juan, hablar? no vale. Es que te has silenciado. ¿Qué pasa? Que ¿Pero si yo puedo hablar quieres ahora? decir algo. Sí, Sí, claro, claro. puedes Sí, hablar pero- cuando quieras. Pero que conteste Juan a la pregunta antes de eso. Repítemela que no... Si yo hago un chiste, ese mismo chiste que ha dicho Fernando, Hmm. y se ríe, No ahora sé es de qué voy a humor. hablar. Claro. Porque eso no es posible, no puede ser humor y no humor a la vez, a menos que sea el gato de Schrödinger. Ya, pero tener interpretaciones, ¿sabes? A ver, Y, cruzar y por eso debatimos. Con lo de la... Si yo... Fer y Gea, a mí me parece que lo han dejado muy claro que la intención es muy importante. Porque si yo hago una crítica de una persona, la escribo en internet y mi intención es criticar, ¿vale? Para hacer una crítica, para que mejore o para que entienda mi percepción de la película o de lo que sea el tema, eso pasa a ser una crítica social o una crítica pues de la película. Pero si mi intención pasa a ser hiriente, ahí cambia la cosa y ahí pues entras a un problema legal. Entonces, dependiendo de cuál era mi intención al escribir eso, pasa a ser una cosa o la otra. Entonces, si hay alguien que hace un chiste, pero no tiene la intención de hacer gracia, eso deja de ser un chiste. Claro. No sé quién iba a ser con Fer. No lo sé. ¿Quién? Ok, me sigues, estamos de Quien acuerdo. queráis. en eso. A ver, yo no voy a hablar, yo iba a hablar un poco de lo que ha dicho, de lo que hemos dicho, pero un poco de lo de antes. Así que si vas a responder a Diego, responde yo. Ah, vale, pues yo creo que el problema que está viendo es que intentas que el receptor sea neutro a lo que tú digas, o que sea No, eso es indiferente, imposible. o que sea como que no sea humano, que No, o le pueda sí. hacer gracia o no, y que eso a ti, en verdad, debido a tu intención, tiene que ser indiferente. Pues no, o sea, como vivimos, ya he dicho varias veces, vivimos en comunidad, tenemos que ser conscientes de ello. Pero es que sí. Vale. Bueno, dilo. Luego ya. Coronado. A ver, yo quería decir, por ejemplo, si yo ahora digo algo, os cuento un chiste a todos y a Diego le ofende y a vosotros 5 os hace gracia. ¿Ese chiste está mal? Yo creo que No. sí. Si hago un chiste y a 4 os ofende y a 1 le hace gracia, ese chiste está mal. Sí. ¿A partir de cuándo se establece el límite? Ahora mismo. A partir de 3 y mayoría, 2, que somos 4 y democracia. 1. Mm, ¿Hacemos mayoría? ¿Cómo? no, ¿y por qué? Ok, y si hacemos mayoría, ¿por qué tenemos que hacer... ¿por qué mayoría? ¿Y por qué Es decir, mayoría ¿por qué en tenemos este que- grupo? ¿Por qué no en el de al lado? Y si opináis que no, o sea, si opináis que, por ejemplo, en cuanto a uno le ofende, ya no es humor, no es un chiste, no tiene gracia, hostia, pues cuidado, porque es que como en cada cosa que digamos le tenga que hacer gracia a todos y no puedo ofender a nadie, cuidado, porque no se va a poder decir absolutamente nada. Yo creo que estás reduciendo al absurdo. Y yo creo que lo que estás haciendo es banalizarlo. Y yo lo que he dicho es que el contexto y la propia persona es lo que define el chiste. Vale, eres- entonces, si a uno le ofende y a uno no, O poniéndolo en este contexto, si a uno le parece mal, tal, pues no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Pero si tú es tan evidente el contexto o insultas directamente a la otra persona, ya no es un chiste. Ya no es humor. Ha sobrepasado la línea. Ponme un ejemplo, porfa. Es que Un ejemplo. Yo tengo uno que creo que estoy en la misma página. Imagínate que
no nos tomamos nada personal, recordad todo esto, le digo a Gea, joder, ¿qué frente más grande tienes? ¿Sabes? Ok. Pues a mí no me ha hecho gracia, ¿eh? Esto no es humor. Ok, eso no te ha hecho gracia a ti, le he hecho gracia ok, le he hecho gracia a Gea, imagínate que a Gea le he hecho gracia. Pero si mi intención era hacerle gracias, ¿sabes? Pues sí es humor. Pero si mi intención era hacerle daño, ya deja de tener gracia. Bueno, puede seguir teniendo gracia, pero deja de ser humor. O sea, que todo lo que tiene intención de hacer gracia es humor. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Según ha dicho... Pero todo lo que es humor tiene que tener la intención de hacer gracia. Que no es lo mismo. todo lo Pero, que es humor. no, A mí, espera, ya que estábamos hablando, yo quiero saber Todo la lo opinión que de tiene Juan. la intención de hacer gracia no es humor. Lo que habla Pero es- todo lo que es humor tiene que Pero es tener que la está, en intención de plan, hacer quiero gracia. saber tu Se opinión. entiende, porque ¿no? Sí. Que yo Juan hablo- está más metido también en el mundo del cine. Esto, Está muy metido. Pedro González, ¿me sigues? En plan, ¿no has entendido lo Que que sí, que sí, que sí. Vale, pues Que un momento, antes de pasar a Fer, quiero saber la opinión de Dale, Juan Fer, de lo que, perdón. de lo que he dicho antes. ¿De De que, porque siendo para mí, desde mi punto de vista, y antes no hemos encontrado a nadie que nos lo haya, a que se haya opuesto, géneros dentro de la ficción que hemos explicado antes, el humor, el drama, el terror, todos esos géneros, ¿por qué el humor está tan mal visto y el drama no? Se puede hacer drama de todo y se puede hacer terror de todo. Claro. Porque yo puedo hacer una cosa de drama del nazismo y está súper bien y es algo increíble, y algo de humor va a estar mal y va a estar mal visto. Porque yo puedo hacer terror de un asesinato de una madre y alguien al que se le haya muerto la madre no va a decir vaya la que está diciendo lo que está haciendo. Y si hago humor con una madre muerta se puede sentir mal. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre eso? Te respondo como te ha dicho antes la chica que se llama Amy, ¿no? y sí. Sí. Que en un momento en el que tú vas a un cine, tú estás expuesto a lo que te vaya a dar. Y también, acogiéndome a lo que dice Tarantino, el cine es una historia, el cine es simples recreaciones mentales, el cine no obedece a ese tipo de digamos, de conexión entre individuos, sino que es una ilusión. O sea, yo no voy a criticar porque un hombre vuele con calzoncillos por fuera, ¿sabes? Es imaginario, es una ¿Fuera del representación. cine? Fuera del cine, ¿por qué puedo hacer drama y no puedo hacer humor de todo? Fuera del cine es otra cosa, porque ya estás viviendo directamente. Estás viviendo... ¿Por qué puedo hacer drama de todo? La relación entre individuos es bilateral, no unilateral. Tú lo que digas no tiene que ser diferente a la respuesta del oyente, tiene que ser diferente y tiene que ser consecuente a lo que vayas a decir, ¿sabes? Ya, pero yo quiero saber por qué no le ponemos límites al drama. No hablo del cine ya, estoy hablando fuera del cine. Somos subnormales y tenemos una tendencia a clasificar todo y a intentar debatir y a ponernos súper gallitos por redes, que es casi ya... sí lo he dicho al principio, que a mí el humor me parece que está cogiendo unos límites que sí, que están muy feos, pero que también hay que conocerlo. Yo estoy viendo que el drama quiere generarnos un sentimiento, el terror otro, el humor otro. El humor nos quiere generar risa, el drama nos quiere generar, pues, hacer llorar, el terror tener miedo, nos quieren generar las tres un sentimiento. Pero, por ejemplo, yo puedo ponerme dramático con algo que haya pasado, con el coronavirus ahora, o con la muerte de una madre, o con lo que sea, y es que nadie me va a decir, tío, está mal, tío, te está pasando, hay que ponerle unos límites. A ver, unos límites al drama. Te puede parecer mal, te puede parecer perfectamente mal. Todo, por ejemplo, con el drama, si haces a ver, porque el coronavirus ahora es bastante grave, pero si tú haces ahora una exageración súper tocha de vamos a morir todos, hay gente que le puede parecer mal. Igual que hay gente que si haces un chiste de lo que sea, le puede parecer mal, o sea, yo creo. ¿En el mismo nivel? ¿Crees que está en el mismo nivel el humor que el drama? A ver, no, Para nada, o sea, para obviamente, nada. no, sí, no, eso te lo confirmo, o sea, eso, vamos, te doy toda la razón. Creo que la gente, sí es verdad que, vamos a decirlo así, que es como que se ofende muchísimo y muy rápido a cada cosa que le puedes decir. A ver, a la gente, o sea, a la gente en general, o sea, hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que le da igual. A mí personalmente, creo que, a ver, es que, o sea, yo quería decir un poco que el tema este es muy amplio y muy... O sea, como que tiene muchas cositas, ¿sabes? Yo lo que quería decir un poco, que es la pregunta que le has planteado antes a él, al que estaba hablando, no me acuerdo, Juan creo que se llama, Sí. Que decías que si... O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él antes, de que somos un poco seres en relación, seres en comunidad.
creo que en cierta manera, o sea, está claro que sí que lo somos. Entonces, tú decías que cuando hacíamos drama del nazismo, todo el mundo nos aplaudía, todo el mundo, en plan, todo el mundo aplaudía y tal, estaba bien. Y si hacíamos humor del nazismo, pues se nos criticaba a muerte. Vale, yo lo que creo es que con el humor, o sea, con cada género, yo creo que al ser seres en relación, al ser seres en comunidad, nuestra tendencia es un poco a empatizar con ciertas personas. Yo, si me haces un chiste de algo que estrictamente es malo, o sea, el holocausto estrictamente es malo, la realidad del holocausto es malo, tú por mucho que hagas ficción del holocausto, a mí me va a recordar a cierta realidad y yo voy a empatizar con ese grupo en cuestión. Y ese chiste no me va a hacer gracia. Ahora, esto lo conecto con la censura. Para mí, antes ha hablado alguien de censura, no me acuerdo quién, no sé si estaba a favor o en contra. Para mí, obviamente, el humor no tiene por qué tener censura. O sea, para mí, a esto lo conecto con lo que ha dicho Riverita también, o sea, estoy un poco conectando. Yo estoy muy de acuerdo con Riverita que decía que yo no haría ese chiste, pero no, o sea, no lo censuro, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer perfectamente ese chiste, yo no voy a estar de acuerdo ni nada, me voy a reír, bueno, no voy a reír, no me hace gracia, pero yo no le pongo cierto límite a que no se pueda hacer, pero yo no lo haría, ¿sabes? O sea, a mí me parece que hay cosas que el humor siendo tan grande, siendo un género como lo habías definido tú, tan grande, tan bonito, vamos a dejarlo así, se puede hacer, y no hemos hablado nada de esto, se puede hacer humor de cosas mundanas, de cosas cotidianas, de cualquier cosa. Yo qué sé, te cortas el pelo, puedes hacer un chiste de eso y no hace falta meterte en temas así del nazismo, de la mujer, que sí, racistas. Entonces, no sé, vamos, creo que no es necesario y si lo haces hay que tener cuidado, pero porque empatizas básicamente, pero bueno. Vale, yo en base a lo que ha dicho Fer News, el otro Fer, que lo que quiere el humor, el drama y el terror es sacar un sentimiento de la otra persona. El drama pretende hacerte llorar, que te sientas triste, y el humor, que te rías. Entonces, unas veces lo puede conseguir y otras veces no, pero sigue siendo humor, ¿no? Entonces, no llego a entender por qué se tiene que limitar si realmente sigue siendo humor, aunque a ti no te haga gracia. No sé si me he explicado. A ver, Sí. yo creo que es muy simple. Ejemplo, con el holocausto. Yo te digo, se juega un partido de baloncesto entre judíos y alemanes en un campo de concentración. ¿Quién gana? Judíos porque juegan en casa. Típico chiste de humor negro, ¿vale? Ya tienes clickbait, tío. Ya tienes dislikes de 7 judíos. Bueno, sigue. No, Fer, tú no te rías. Que no puedes. Que tienes límites, coño. Entonces, la intención de ese chiste es que te haga reír. Si a ti ese chiste te hace empatizar con los judíos y te sientes identificado y lloras con ese chiste, no es culpa del emisor, sino de tus vivencias y tu forma de recibir ese mensaje. Es una reacción. O sea, No, es tú como- cuando haces un chiste estás sometido a la respuesta de la otra Es una persona. consecuencia, o sea, obviamente. Tú haces un chiste para que la gente lo escuche. No lo haces Claro, para ti. Claro, ¿sabes? Si no- Para pero que esa gente se ría. exactamente, si tú haces un chiste para que la gente lo escuche y a ti te parece que es gracioso, porque a ti te parece que es gracioso y lo dices y a la gente no le hace gracia, eso no es culpa tuya. Tú tienes que estar sujeto a la respuesta no, de la eso otra tiene- persona. eso tiene que tener unas Ser consecuencias. consecuente con ello, ¿Por qué? ¿sabes? Totalmente. Pero entonces, libertad. ya, o sea, Pero entonces Porque- el claro, humor ya no porque- es humor si no le hace gracia a alguien. No, yo no he dicho eso. Ent- El Estás diciendo humor- que es humor si, No. si la respuesta es positiva hacia lo que tú has dicho. Por Yo lo no tanto, estoy- si la respuesta es negativa, no es humor. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay contextos y contextos. Y que tú lo que estabas diciendo es que cuando tú haces un chiste lo cuentas para ti. Y en cierto modo sí, pero lo que tú quieres hacer es de alguna forma hacer que las otras personas se rían. Y en ese momento en el que las otras personas se ríen, pueden no reírse.
Y entonces tu chiste no es para ti, es para las otras personas. Y si esos chistes o esas gracias que tú estás haciendo lesionan la integridad o no son las más apropiadas, pues obviamente sí que tiene que tener límites. Pero no todas las circunstancias. No hay chistes que... Obviamente a todo el mundo le va a ofender un chiste. Seguro que hay alguien que va por la calle y dice, este chiste me ha ofendido porque mi tía sexta tal. Pues sí, es obvio. Pero tú tienes que estar sujeto a eso cuando haces un chiste. Entonces, Pero el chiste depende del Espera. contexto, únicamente. Un momento. El chiste que ha contado Gea, por ejemplo, imagínate que a Fer no le hace nada de gracia y se siente súper con la empatía y vamos, empático, pues como ese le ha dicho que le sienta. Y a mí me ha hecho mucha gracia, me partió el culo. Ahí el chiste está bien o está A mí mal. me parece que habría que ponerle una barrera a ese chiste. Lo que habría que ponerle una barrera a un chiste es en el momento en el que tú le haces a un judío que su familia ha vivido el holocausto y lo ha vivido de primera mano. Pues en ese momento sí que tienes que tener cierta conciencia. Entonces no estás de acuerdo con Fer, porque Fer ha dicho que hay temas con los que no se pueden hacer chistes. Yo creo que no hay Tampoco he dicho eso, pero bueno. que censurar todos los chistes para nada. Por ejemplo, a Fer el chiste que ha contado Gea... En prisión a alguien por hacer una rap insultando a alguien tampoco. Pero yo no he dicho que tenga que haber censura, yo he dicho todo lo contrario, que no tiene que haberla. A ver, ¿Tú Juan. no estás a favor de que tuviera límites? Sí, ¿Cómo? Sí, pero ridículo. yo no digo que tenga que estar perseguido que haga Gea ese chiste. O sea, yo no le voy a poner una Pero a ti te ha parecido... por haber ese... ¿Qué? ¿A mí qué me ha parecido el chiste? Bueno, no, da igual. ¿Dónde pones tú el límite entonces? Es que... ¿Cuál es el límite? A ver, es muy complicado, pero a mí realmente, o sea, no sé, el chiste, llamándolo así, que ha dicho Gea, o sea, no me parece gracioso a mí, pero porque la situación, sinceramente, o sea, a ver, es que el humor me parece tan grande, puedes hacer humor con tantas cosas, que coger eso, o sea, es que no entiendo porque, o sea, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede coger esa situación y dársela tan a la ligera como para coger y hacer un chiste así porque le da la gana. O sea, yo estoy muy de acuerdo con Juan, que yo creo que viene a decir un poco que la libertad que tú tienes, la libertad para hacer un chiste sobre los nazis, tiene una consecuencia, ¿sabes? O sea, toda libertad va unida a una responsabilidad. Entonces, a fin de cuentas, y más si eres un personaje público, por eso se les critica tanto cada vez que hacen un chiste así un poco salido de tono. Tú dices unas cosas y la gente los puede interpretar de una forma de la que sea, ¿sabes? Se pueden ofender más o menos. Pero a mí el propio contenido del chiste a mí no me es gracioso, y por mucho que sea ficción, por mucho obviamente que tú no estés a favor de los nazis ni nada, no me hace gracia, ¿sabes? No me parece humor, sinceramente. O sea, es que no me lo parece, ¿sabes? Entonces, bueno... Vale, pero que igual que yo te entiendo a ti, entiendo que no te haga gracia, tú entiendes que haya otra gente que le haga gracia y que no por ello, porque a ti no te haga gracia, haya que limitarlo y haya que no poder decirlo. Claro, por eso te digo que no debe ser perseguido. Pero, o sea, a ver, se me ha olvidado lo que has dicho, pero, o sea, es que es lo que te digo, no me cabe en la cabeza cómo la gente puede hacer chistes de esto. Entonces, bueno, que la gente le haga gracia, pues... Es que me parece complicado, o sea, hay un montón de gente que le hace gracia y sé que le hace gracia porque los hace, más que nada, ¿sabes? Y yo los oigo y tal, pero no sé, o sea, yo creo que hay que tener cierta sensibilidad a ciertas cosas que pasan y que han pasado y que hay cosas a mí que, o sea, que no me hacen gracia. O sea, no es que no se puedan hacer, pero ni voy a ponerle ninguna medida legal, ni perseguirlo. Si haces un chiste con la bandera de España, no te voy a poner ahí y denunciarlo a los tribunales, para nada. Pero, joder, hay cosas que yo creo que la gente se debería contener un poco. No sé, para mí. Vale, si quieres te explico por qué a mí ese tipo de chistes me hacen gracia. En plan, Vale. si quieres. A mí es que me hace gracia ese tipo de humor, vamos a decir ya que estamos metidos dentro del humor negro. Porque Claro, es como estamos un poco... todo el rato metidos en el humor negro, ¿eh? Es como un poco reírse de lo políticamente incorrecto, reírse de lo que la gente no está bien reírse de algo que normalmente, cuando te lo cuentan de normal, lo que te genera no es esa sensación de risa, sino otra totalmente distinta. Entonces, a mí eso de coger lo incorrecto, lo malo, lo que te genera un sentimiento malo, y darle la vuelta para conseguir algo que te haga reír, a mí eso personalmente es que me parece, lo primero, me parece con mucha inteligencia y me gusta mucho y me hace bastante gracia. A mí me parece que es más, bueno,
Lo que ha dicho Fer es un problema de, no sé, de empatía. O sea, a ti te hace gracia porque tú nunca has pasado por nada como el holocausto, vamos a poner eso. No te hace gracia porque tú no tienes nadie cercano que haya pasado por eso, ni la haya sufrido. El Pero Gea momento se le que murió la abuela y hizo un chiste de su abuela muerta. ya, pero eso ya es, ya no se llevaba bien con su abuela o lo que sea. O sea, eso No ya veo, es no cosa veo el personal. chiste lo de la abuela. Que no entiendo, o sea, que si el chiste del holocausto lo hace alguien que ha pasado el holocausto, está muy bien. A ver, es que es más, no sé. Que hay que Es- vivirlo para contarlo. Tengo que vivir el atentado de las Torres Gemelas para hacer un chiste de las Torres Gemelas, porque No, entonces pero- tengo que estar en no. muchos sitios. No, Pero pero no es se lo que- puedes hacer a una persona que sí que lo haya vivido. Claro, Tienes obviamente. que entender hay que- decirlo, Pero, obviamente. pero, Juan, se lo puedes decir perfectamente. No, pero- Perfectamente. se lo Pero puedes por decir, se le puedes clavar un Por cuchillo decir, en la ok, yugular. pero eso hay que dejarlo claro. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, no se puede censurar algo así. En plan, tiene que estar permitido hacer chistes de lo que sea. Sí. Lo que también Si no tiene se que estar censura. dispuesto a alguien que haga un chiste. Te jode. Perdona, Fer, ¿has dicho algo? Que no se censura. Ok, No es que no se censura, censure. es- Eso está bien. es- Eso está bien. es Pero lo que consecuencia. tiene que estar dispuesto a alguien que haga un chiste de ese tipo son las consecuencias de que, uno, eso puede dañar su imagen pública a las personas a las que no le hagan gracia. Eso es principal. ¿Cómo? No te he entendido yo. Que si yo hago un chiste de, por ejemplo, un chiste racista, a las personas que no le hagan gracia, lo más normal es que eso no le cause una buena impresión de mí. ¿No? Entonces, yo después no les puedo exigir a esas personas de decir, oye, ¿por qué no te hace gracia? Está claro. ¿Y qué ¿Me quieres sigues? con eso? No sé. Eh, O sea, es- eso es pensar ya en... Pensar en quién se lo estás diciendo también. O sea, es consecuencia. O sea, si tú le dices un chiste Exactamente, racista... pero que alguien que haga un chiste de eso tiene que estar consciente de lo que está diciendo. No puede estar ahí soltando chistes y esperar que nadie reaccione. Por eso ya es el límite ese. De Pero a yo quién no se estoy de lo acuerdo dices. con lo que has dicho antes, Rico. O sea, yo no estoy de acuerdo con ¿Qué? que a mí me haga gracia un chiste porque no lo he vivido, que me haga gracia el holocausto porque no lo he vivido, que me haga gracia la violación porque no me han violado, porque me ría de un chiste racista porque no tengo un padre negro. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O me Por río de un ejemplo. chiste Claro, machista porque sea mujer. Claro. Pero yo creo que hay que tener suficiente conciencia de los hechos y de qué se está haciendo A ver. realmente. Es un poco la responsabilidad que decía, ahora te dejo, perdón, Rico, que decía un poco Juan, de Sí, que, da igual. joder, al final tú estás haciendo un chiste de un colectivo que ha pasado lo que ha pasado. O sea, ya estoy hablando de lo que sea, de racistas, o sea, de negros, de judíos, de mujeres, de lo que sea. Estás haciendo un chiste de algo que estrictamente la realidad es mala y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, no sé, yo creo que hay que tener la sensibilidad y no estoy para nada de acuerdo con lo que decía Fer de que cogerle y darle la vuelta a algo que tú sabes que es estrictamente malo y hacer para que sea gracioso, decir que eso es ingenioso, mira, o sea, el humor negro no puede estar más utilizado en el día a día. O sea, los chistes que hay de humor negro de racistas o lo que sea, se utilizan siempre, hay cuentas que están todo el rato con esto, memes y todo lo que tú quieras, y al final es el típico humor que la gente dice y cuenta y una sobrada y todo el mundo se escojona. Entonces, decir que es ingenioso algo que está siempre así, o sea, es que hay tantas cosas con las que te puedes sobrar que me parece realmente que no es ingenioso. O sea, tú coger y hacer, o sea, comparar a alguien con algo, yo qué sé, o sea, porque se te ocurre lo que sea, me parece mucho más ingenioso sin dañar, no dañando, pero ya simplemente haciendo una pequeña broma, ¿sabes? Porque tú puedes hacer una pequeña broma y que te haga gracia una vez y luego si la repites 500 veces, pues ya te deja de hacer gracia. Pero coger y meterte con no sé qué de la ducha, del gas o algo así, y decir que eso es ingenioso porque haces gracia de algo que es malo, me parece que es o sea, para nada, o sea, no me parece que sea ingenioso, la verdad. Que me parece que... Por alusiones, yo tengo que decir que no sé si Gea o Diego estarán también de acuerdo porque opinan lo mismo que yo, pero para mí es más difícil saber reírse de todo y saber reírse también de lo malo, que no solo sabéis reírse de lo bueno.
y tiene más mérito el que se ríe de todo, de lo malo y de lo bueno, que no el que se ríe solo de lo bueno y a lo malo lo deja como algo especial que no se puede tocar. Pues yo no estoy de acuerdo. Eso es Porque cuando justo tú lo que- te ríes, por ejemplo, Sí, está muy claro. o lo cantas, estás blanqueándolo de alguna forma, estás No te blanqueando. he oído, Juan, no te he oído, perdón, no te he oído nada. Cuando te ríes, por ejemplo, o te pones a cantar el cara al sol, jaja, jiji, lo que estás haciendo es blanquearlo. Estás blanqueando el fascismo, por ejemplo. ¿Sabes? Es que la peña pone espásticas en su puta mesa. Por ejemplo, es gracioso pintar, yo qué sé, una cámara de gas. Una cámara de gas no tanto, pero por ejemplo, el cara al sol, que lo vivimos mucho más de cerca a nosotros, pues eso lo que estás haciendo es blanquearlo. Porque están haciendo normalmente, la gente que yo veo, es la gente que es muy de derecha es la que más lo canta. Y lo que hace es interiorizar un libro fascista. Y estás blanqueando. Y eso también es un límite. ¿No? Hace ese efecto, es cierto, porque lo normaliza. Si haces un chiste de algo, muchas veces lo normaliza, es normal. Pero también crea un efecto contrario, que ya lo hemos dicho. Le da atención al problema. Hay gente que a lo mejor no escucha el cara al sol en su vida. Pero ¿cómo quieres quitarle tensión a...? No. Le das importancia. Le da atención. Quitarle importancia, pero a ver, quitar la memoria en primer lugar. Y luego lo que estás haciendo es blanquear una imagen. No es quitarle importancia. Un segundo. Es Juan, que no entiendo. Juan, tú, lo que ha dicho Fer antes, exactamente eso. ¿Tú qué crees que es más lícito? ¿Reírte de los guapos, de los feos, del listo, del tonto, del rico, del pobre, del que tiene razón, del que no tiene razón, de lo políticamente correcto, de lo no políticamente correcto? ¿O reírte de X cosas y, por ejemplo, al colectivo LGTB no lo tocas? Porque porque son especialitos y vaya a ser que... ¿Qué? No, pero sí que... Pero yo no me... Pero... Yo me estoy refiriendo, yo en este caso concreto me estoy refiriendo a la normalización de un cierto humor o de algo que es un tema sensible o un tema, por ejemplo, ahora mismo es muy difícil hacer un chiste sobre mujeres porque está muy sensible actualmente el tema sobre el machismo, porque hay muchísimas violaciones al día o a la semana o cuando sea, y es obvio, es normal que haya tanta sensibilidad, al igual que cuando tú blanqueas la imagen del franquismo lo estás haciendo mal, hay que establecer ahí un límite, yo creo. Hay que saber dónde está el límite. Bueno, yo Entonces, no por se un poco pueden lo que has hacer- dicho y todo. O sea, no se pueden hacer chistes sobre el franquismo. A ver, No estoy diciendo eso. por poder puedes hacerlos, pero yo creo que lo que estás haciendo, o sea, si los haces todo el rato estás normalizando la situación. Sí. Vamos Alguna a hacer vez la no pregunta. está bien, ¿Se deben pero hacer chistes eso sobre lo has dicho- el franquismo? Eso lo ha dicho Justo. Juan antes. Está bien Si lo repites dice, el mismo chiste constantemente, ya deja de hacer gracia. Tienes que tener un poco de, yo qué sé, un chiste franquista al mes. No sé si me sigues. ¿Sabes lo que te digo? Uy, Lo me haces toca todas las semanas. Ese va a ser el título, ¿eh? Va a ser Pero, así, yo, por vamos. ejemplo, con lo que ha dicho Juan Pero voy a apuntar. del cara al sol y todo, yo creo que si a mí, por ejemplo, que alguien se ponga a cantar el cara al sol, si lo quiere hacer con tono de humor o que suelte un chiste un chiste de machismo muy normal, muy vasto, lo que sea, pues a mí no me hace Típico gracia. chiste machista. Sí, típico, pues hay un montón, y todos lo sabemos porque hay un montón, y racistas también, y ya los tenemos todos muy escuchados. Y a mí no me hacen gracia porque los veo muy Porque no son simples, pero ingenieros. sí que es verdad que con el humor negro y con todo, pese a que trate temas muy difíciles, y haya cosas que, por ejemplo, lo que te he dicho, cara al sol así de golpe, pues aunque sea con todo humor, a mí no me hace gracia, no me produce risa, tampoco lo quiero censurar y decir, tío, no puedes hacer esto, es una mierda. Pero tienes que ser consecuente con ello. Sí, pero al igual que con todos los tipos de humor, se puede hacer humor negro de una manera muy, 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 muy ingeniosa. Sí. Para que, y yo soy el primero que me descojono, y a eso me refiero. Que yo, si el humor está hecho de una manera muy, muy ingeniosa, pues yo soy bastante exigente con el humor y todo. Si está hecho de una manera muy, muy ingeniosa, me va a hacer gracia tanto una cosa como otra. Como lo que está bien, como lo que está mal, como dice Gea, como los ricos, como los guapos, como los negros, como los blancos, como las mujeres, como los hombres. Ya, pero Y me va a hacer gracia igual. Yo soy muy fan del humor negro, parece que no, pero Lo sé. yo soy muy fan y a mí me encanta hacer chistes de este tipo, pero yo creo que algunas veces nos excedemos con ello y que normalizamos situaciones. Eso es muy grave, porque al fin y al cabo estamos olvidando. Cuando como decís vosotros, estamos quitándole hierro. El problema de este debate yo creo que estamos intentando racionalizar algo irracional, que es el humor, ¿no? Y pues eso es complicado. Y hay que Eso es complicado y lo interesante del debate. Claro. Y
quiero Pero repetir si la tú pregunta que he tuvieras, hecho un momento, antes, por favor, que Juan, se- si tú tuvieras que redactar un límite ahora mismo y decir el límite del humor, y aquí tienes la Constitución, es humano, puedes poner un límite, porque Sí. tú tienes límites, ¿qué pondrías? Pues yo diría el contexto y sobre todo también el no lesionar la integridad. Y yo podría denunciar a Gea porque me ha ofendido. Yo no por te mi estoy diciendo contexto. denunciar. Entonces, Yo no ¿cómo estoy entrando al marco legal. Yo estoy intentando poner unos límites. Claro, yo digo, ¿cómo se aplican esos límites al marco legal? Pues eso es complicado porque hacer de una costumbre a algo legal, pues es complicado. Pero Es más algo social que otra cosa. Claro. Tiene más consecuencias sociales que consecuencias legales. por eso Pero mucha gente lo ve como... Es difícil. siguiendo eso que lo ha puesto lo del contexto y todo eso, ahí pierdes control en el momento en el que, por ejemplo, pagas para ver un show. Eso ya creo que lo hemos dejado claro, ¿no? Sí. De que Sí, si tú vas a... claro. Vale. Y otra cosa que quería decir es, si a ti, por ejemplo, si hay una persona que le hacen gracia los chistes de los ciegos, ¿de acuerdo? Pero le parece ya demasiado cuando hacen chistes de sordos, no sé si me estáis siguiendo, Sí, sí. esa persona no es quien para decidir dónde está el límite, qué es lo que tiene que hacer gracia y qué es lo que no tiene que hacer gracia. Si hay una persona que dice, a mí me hace gracia los chistes de homosexuales, pero no los chistes de negros, ¿quién es él para decidir que ese es el límite de lo que se puede y de lo que no se puede hacer? ¿Quién es quién para decir cuáles son los límites del Sí, humor? Claro. Exactamente. Ok, me seguís mi punto Sí. entonces. ¿Pero dónde quieres llegar con eso? Claro. Que no hay límites, porque no hay una autoridad en el que... A ver, teóricamente el Estado es el que tiene que... El Estado. tiene que ser como que se nutra de todas las relaciones sociales y que según ello redacte una constitución o algún artículo o alguna ley. no tenemos... Pero- Es en lo legal. Claro, pero el momento en el que algo tan subjetivo entra en el marco legal, pues es muy difícil llevarlo a lo práctico, ¿sabes? Y por eso es muy O sea- complicado todo el tema y por eso hay tanta controversia en este tema, yo creo. Porque ¿por qué un rapero, por qué va el Tonic insultando al rey cagándose en ETA? No, bueno, en ETA no. O cagándose en todo Dios, entra a la cárcel, pues. Yo creo que lo que se refiere Diego es más bien que los límites son individuales, es decir, que cada uno tiene los suyos, que a cada uno le va a ofender una cosa y que no hay manera de recoger en una norma general todos los límites individuales. Lo Yo que creo yo que creo sí. es que en vez de cada uno tener que aprenderse, tener que percatarse y tener que estar atento de cuáles son los límites individuales de cada uno, yo creo que eso es imposible. Y yo creo que es mucho mejor, mucho más fácil el no ponerle un límite y el intentar ser todos más abiertos. Obviamente, pues como hemos hablado antes y como he dicho yo en mi postura, no voy a ir a alguien que haya vivido el holocausto a contarle un chiste del holocausto porque para mí no sería humor, porque estaríamos rompiendo el pacto que yo ya he dicho. Y que para mí no es una limitación, sino que es una definición de antes del debate. Y por eso lo he dicho al principio del debate, y no es una limitación para mí. Pero luego, dentro de lo otro, y dentro de, por ejemplo, nuestro contexto ahora de amigos, o de lo que sea, de un contexto fuera de que no tengan nada que ver, por ejemplo, que no se le haya muerto la madre y le haga un chiste de su madre muerta, yo creo que a vosotros os ofende una cosa u otra, en vez de que yo me tenga que preocupar por saber que os ofende a todos, sería bastante mejor que vosotros os abrieseis un poco más, intentaseis no ofenderos y pensando sobre todo que yo, ni mi intención va a ser ofenderos ni nada. No sé cómo lo ves. Pero Fer, ahora estamos en lo mismo, pero ¿por qué somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a lo tuyo? ¿Por qué no al revés? Porque al revés es muy difícil, es imposible que yo me aprenda los límites de todo el mundo. Para Pero no... al revés también. Pero eso no justifica que sea el resto el que se tenga que acomodar a tus límites. No, o sea, Pero es tú que no no sé estás si- diciendo, no es que o se sea, tú no acomoden. estás diciéndole a la gente, acomódate a mi humor, sino que yo tengo Yo creo que es este exactamente límite, o sea, eso. Estás diciendo eso. no, o sea, yo creo que lo que dice Fer es que si él hace un chiste y a ti no te hace gracia que lo y respeta. al resto sí, Oye, aún. o sea, es No, no no ajo es y ajo agua, y agua. simplemente que no te ha hecho gracia, vale, pues a lo mejor la próxima vez que estés tú no hace ese chiste, Claro. pero simplemente, ¿por qué tiene que dejar de hacer ese chiste? Porque a ti no te haga gracia. No tiene que dejar de hacer. ok. Pero yo Vale. creo que nos estamos limitando el humor a un contexto.
Pero es que hay que limitarlo. No, o sea, yo creo que da igual el contexto en el que estés, porque el chiste es el mismo. Yo si hago el chiste de los judíos de antes a un judío, Pero no, el pero es chiste que no tiene es ningún el mismo. sentido. Pues estáis contradiciendo todo el rato. Pero claro que tiene un contexto el humor. O sea, Claro que sí. si haces un chiste del nazismo, volvemos No, a o lo sea, mismo. Si se lo haces a los judíos, ya estás en un contexto ahí determinado. Entonces, sí. obviamente ahí no está bien. Por eso tiene un contexto. O sea, tiene contexto, pero Pero es, No lo digas mismo que que, tiene un es lo contexto. mismo que he dicho antes, Fer, de follar en un funeral. Eso Claro, está mal. sí. Claro, Sí, por pero eso te he dicho escucha. que. Y yo estoy Pero de que acuerdo estoy que está mal. escucha ¿Qué? un segundo. Yo estoy de acuerdo que está mal, pero si os lo digo a ¿Dónde entra ahí la vosotros, intención? está mal. No, pero Claro. Vamos a escuchar tú a Fer. piensa, el chiste es el mismo, la intención Sí. es la misma. Lo único que cambia es el público. Claro. Eso es consecuencia de lo que dices. Tienes Pero que tener... entonces, el Has problema, cambiado la palabra público por el contexto. problema Sí, no claro, está en el chiste, sino en la persona. A ver, En la persona el que ha hecho problema- el chiste, que es una persona insensible. eso. Hombre, Hombre, a ver, Sin duda. Gea, una cosa. Si tú le haces un chiste racista a un negro, o sea, un chiste bastante racista, ¿tú entiendes que él te pueda pegar o te puede ser violento hacia ti? Pero puede pasar Sí. al revés. Ejemplo, en un vídeo lo tenemos hecho. De hecho, un chiste hacia ti. Lo de los testigos de Jehová. Es verdad. Ya, Es un chiste que se puede calificar como humor negro, ¿no? Hacia una persona que ha vivido eso. ¿Te siento mal? O al principio, cuando lo hemos presentado, que hemos dicho lo de los derechos. ya. Claro. Eso es ya la persona, tipo, Vale. si tú haces un chiste de Venezuela, Ujú. depende de cómo es el chiste, si me va a ofender más o no me va a hacer nada de gracia. Si es una tontería, pues me da igual. Pero No, eso ya es depende de la persona. tener, Y porque estamos Sí, en un tener- contexto de Por amistad. ejemplo, claro, y Claro. porque eres mi amigo y porque obviamente sé que no me ofendes. O sea, no es para ofender, es para que me haga gracia. Pero cuando lo haces en un contexto que no es ese, que no conoces a esa Imagínate- persona tan bien, ¿Cómo qué ejemplo? Ponme un contexto. Yo tengo uno muy bueno. Imagínate que yo también soy venezolano, ¿no? Estamos Rico y yo, estás tú también, Alex, y soy yo. Bueno, no, eres tú, Gea, el que dice, nos estamos riendo, normal, una fogata, lo que sea. Haces un chiste de... Un chiste de en Maduro, el por que- ejemplo. Yo que es un campamento, tío, no sé. En el que dices En las nubes ahí. Con la linterna. claro, en el el que fueguito, dices- Tienda de campaña. claro. bueno, vamos a dejarle acabar. en el que dices, yo he hecho un chiste antes, ahora vas a hacer tú uno, en el que dices que los venezolanos, por ejemplo, son monos, ¿ok? Vale. Yo me puedo reír de eso. Vale, ahora imagínate que estamos en un argumento, ¿ok? Estamos discutiendo tú y yo, o Rico, yo y tú, lo que sea. Y ahí, en ese momento, dices que los venezolanos son monos. El contexto es una de las partes más importantes de eso. Porque entonces ahí, Pero en eso, ahí- ya eso deja de ser humor. Pero ahí ya Pero no es- ahí mi intención claro. ya no es hacer humor. Por lo tanto, no es humor. Ya sí, eso ¿Y no- cómo la otra persona lo sabe? Porque estás, No sé, o sea, es cuando tú porque- estás argumentando algo, el tono, Ok, sencillamente el tono. entonces, O sea, A yo ver. te puedo decir, me cago en tu puta madre. A ver, pero Y eso, o sea, es según el tono en el que lo hagas. no, yo Cuando no estoy de haces, acuerdo. cuando haces sarcasmo o ironía, se nota. Ya, A ver, se nota obviamente, pero tú cuando dices algo, tiene como consecuencia un receptor. Cuando tú eres un emisor, hay un receptor, obviamente, y tu emisión no es independiente del receptor. Y está intentando justificar una intención y luego también, no sé, no me parece congruente. O sea, no Yo no puedes puedo- exigir eso. No puedes exigir que el receptor Sí, sepa cuál es tu ¿sabes? intención. y que No- el contexto no no, puede. es importante. Claro. Pero yo, por No. ejemplo, aquí sí que veo que si yo hago un chiste o hago un humor o lo que sea y alguien se ofende, yo lo veo totalmente lícito y lo veo totalmente bien. Pero igual que yo entiendo y, joder, pues yo digo, vale, tío, te has ofendido, pues ya está, te puedo pedir perdón, puedo hacer lo que sea, pero yo entiendo totalmente que tú te puedas llegar a ofender. Yo no entiendo por qué hay otra parte que no entienda que yo pueda decirlo, porque yo entiendo perfectamente que pueda llegar a ofenderse. Y yo lo entiendo y lo comprendo, pero ¿por qué él no puede entender que yo no lo he hecho con esa intención o que yo pretendiera solo hacer humor o lo que sea? La otra parte no me entiende y yo entiendo la otra parte. Tienes razón en lo que dices, pero
como digo, tienes que ser consecuente en lo que dices y el receptor sí que puede intentar ajustarse a lo que digas, pero si es muy insultante, pues yo entiendo que pueda suponer un problema, ¿sabes? Pero al principio, cuando tú no sabes si va a ser insultante o no, por ejemplo, ¿qué es mejor o qué es lo que vosotros hacéis? ¿No decirlo? Primero, ¿Limitaros o O decirlo? sea, pero es que estáis estableciendo de cualquier tipo de chiste, en cualquier tipo de contexto, en cualquier tipo Claro. de persona, ¿sabes? ¿Cuál quieres No tú, es muy Kim? Es amplio. indiferente. Amplio. No es Claro. indiferente, no es indiferente. No que es indiferente. Sí, no es indiferente, el ¿sabes? contexto es irrelevante, el contexto realmente. es de lo más importante. Porque así Es lo es más como importante. interpretas la intención. Yo me descojono. Si no hay Con el contexto, puto no puedes GEA, tío, interpretar es la que yo me intención. descojono. Pero es que lo importante es la intención. Si tú estás en un contexto Pero en ¿cómo el vas a que... interpretar Escucha, la escucha un intención si no segundo, hay escucha un contexto? momento. Si tú estás en un contexto en el que estás de coña y haces un chiste, tu intención es hacer La un chiste intención y es que haga hablar. gracia. Pero si Ok. estás en un contexto argumentando y haces un chiste con intención de hacer un chiste, sigue siendo humor. Es que Aunque es estés que en eres un un cabrón. contexto serio. No, tío. Es que eres un cabrón, porque Humor, cambias claro. la palabra contexto por intención y entonces cambias la palabra Sí. contexto por público. O sea, ¿Qué? es que haces trampas. ¿Cómo? Haces ¿Repite? trampas lingüísticas. Que has cambiado público por contexto y contexto Y por... ahora contexto por intención. Haces un contexto de coña. Venga, hombre, no me jodas. O sea, Escucha, has dicho pero contexto me de refiero coña. que no ¿Qué es un importa contexto de cuándo coña? hagas el chiste siempre y cuando la intención sea hacer un chiste. Pero es que no, Sí. la intención no es lo que Estoy cuenta. intentando hacer un chiste en un tanatorio, en un funeral, pero no es Lo he gracioso, hecho. ¿sabes? Ya. Es que eso no es humor. Vuelvo a lo que he dicho antes. Eso no es gracioso. No es gracioso y no es humor. Bueno, o Sí sea, que es humor. gracioso. ¿Para quién? humor. Yo he Sí, hecho y- chistes en un tanto. tanatorio sobre la muerte y la gente se ha reído. Ya, pues se puede reír, pero tú tienes que entender que puede haber gente que le siente mal y eso es un Claro, límite. y yo lo porque puede entiendo. Claro, Yo pero entiendo entonces- que la gente se pueda sentir mal, pero esa gente Pero también sigue tiene que siendo entender humor. que yo Vale, pues entonces no vamos lo a veo mal. clasificarlo y vamos a denominarlo humor sobrepasado. Eso, su Eso, humor eso sobre es Sobre el Pasado al futuro que no le es puedes humor. hacer mal a nadie. Vale, es humor, pero también es un insulto, o puede ser insultante, o la gente puede interpretarla como insultante. Puede Una- interpretarlo. Ahí está. Puede interpretarlo como insulto, pero no es un insulto. Ah, sí. No, A ver, ya, pero es que tú tienes que entender que la otra persona puede interpretarlo de esa manera. Y yo lo entiendo, pero esa Tú eres persona el tiene que redactor de una entender. novela y el que la Sí. interpreta es la otra persona. Claro, y Claro, esa yo persona entiendo eso. entiende, o sea, tú Sí, tienes que sí, entender es- que esa persona se puede ofender porque no le va a sentar bien, pero esa persona no puede entender que tú hagas ese chiste porque... Pero si a esa persona le ha supuesto algún tipo de problema moral en el que a su propia persona le afecta, ¿cómo quieres que le siente bien? ¿Cómo quieres que yo, Claro, si pero yo no vaya estoy, a la o sea, calle- yo no yo no estoy estoy pidiendo salvando que le eso. siente bien, yo simplemente he hecho ese chiste, por ejemplo, en el tanatorio haces un chiste de muerte y hay 3 personas a las que sí y una a la que no. O sea, esa persona Pero no que hay entiende gente que que- yo haga ese chiste porque estamos en un contexto en el que no está bien visto que yo haga ese chiste. No, Entonces no es que no no esté puedo hacer visto. ese chiste. No, Pero es que- realmente, ¿por qué? O sea, ¿por qué a vosotros os supone mucho más fácil entender que a la otra persona no le haga gracia que a la persona que no se ríe en plan, a ver si Le lo duela, digo bien. No lo Claro, sé, le porque duela. no soy esa persona. Pero, o sea, a ver, al final tiene una explicación. O sea, si tú haces un chiste sobre la muerte de lo que sea, del familiar que sea, en un tanatorio, a ver, el acto en sí, el chiste en sí es un poco peligroso de que estás tratando un tema complicado. Por mucho de que lo satirices y todo lo que tú quieras, es un poco complicado. Entonces, tú ya sabes perfectamente que hay gente que no le puede hacer gracia. Sí. O sea, pero ¿por qué? Porque te es mucho más fácil entender que la otra persona no le va a ser gracioso porque es un problema complicado. Entonces, la otra persona a la que no le hace nada gracia y le han hecho un chiste sobre eso, joder, le es muy complicado entender a la otra persona que lo hace porque dice, joder, este hombre, tío, que viene aquí a hacerme un chiste sobre la muerte en este lugar en concreto, en este contexto en concreto, no entiendo por qué lo hace y tiene una reacción muchísimo más... o sea, tiene una reacción muchísimo más fuerte hacia la otra persona y no lo entiende. ¿Por qué? Porque está cerrado y joder, le están diciendo bastante fuerte, bastante determinado, muy relacionado, que saltan chispas y es muchísimo más complicado que a la persona que no le es gracioso entender a la persona que sí le parece. Para mí, vamos. Sí, Pero sí. Yo puede tengo una llegar a pregunta ayudar. para Ser. De hecho, te lo digo desde la experiencia. Se me murió mi abuela, yo hice un chiste en un tanatorio y a mi madre le ayudó. Y era su madre.
Ya, pero es que un caso Sí, claro. personal no Sí, refleja claro. tanto, ¿sabes? O sea, Claro, pero igual que puede hacer daño, puede ayudar. ya, pero a ver, escúchame, Oreja. Orea. Hay gente que puede interpretarlo como un insulto. Y es obvio que puede Sí. interpretarlo como un insulto. Bueno, como un insulto. Sí. Sí, puede interpretarlo como un insulto. Yo lo interpretaría, a mí me sentaría fatal. Yo lo admito, Yo lo he dicho al principio, hay una delgada, muy fina línea entre el humor negro y lo insultante. Y yo creo que lo que define que esté por un lado o por el otro es el contexto y la persona que se lo digas. En el momento en el que esa persona lo interpreta como un insulto, una interpretación de insulto puede lesionarle o puede causarle algún tipo de problema. Y en el momento en el que pasa eso, pues es un insulto. Y un insulto no es libertad de expresión. Y tú no puedes permitir que la otra persona, o puedes decir que la otra persona sea indiferente ante un insulto. Tú no puedes decir, vale, pues te he dicho un insulto, pues te jodes porque sí. Pero es que es un insulto para ti. Tú lo has interpretado como insulto, Claro. pero yo no Claro, lo he pero- hecho con intención de insultarte. Ya, pero Ahí está el vocabulario humano. Yo te Pero puedo ¿qué decir esperas de esa interpretarlo persona? como gilipollas o puedes decir, uy, qué majo, ¿sabes? No. Pero Juan, bueno, ¿hablas o hablo yo? Como quieras, digo. No, dale, has empezado tú antes. Yo estoy ahí contigo, por ejemplo, a mí lo del tanatorio me sentaría fatal y yo, pues igual le diría algo, o sea, alguien hace un chiste y diría, tío, no, en ese momento para, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te Mátalo. pasa? Pero perfectamente, o sea, no voy a establecer un límite de ahí, no puedes hacer chistes, no sé qué, o sea, que yo sepa que me va a sentar mal. Entonces, yo ahí os estoy entendiendo y yo entiendo que pueda sentar mal, pero no entiendo que tenga que haber un límite y que se tenga que, por ejemplo, prohibir esos chistes, porque cuando lo hace, la persona que lo hace, a ver, en este caso, pues iba a decir, ¿cómo sabe que va a sentar mal? Obviamente, pues ahí no, lo más normal y lo más lógico es que siente mal. Pero yo no creo que haya que censurarle y haya que prohibir, por ejemplo, los chistes en los tanatorios. Ni en determinados casos ni nada. A mí me sentaría mal, pero yo no lo censuraría. Yo no hablo Es de que, claro, es que igual lo que estáis pensando es que la gente que le pone límites al humor, os pensáis que lo queremos censurar. O sea, yo no creo, si le ponemos un límite al humor sobre un chiste de lo que sea, sobre un género en cuestión, yo no te estoy limitando a ti para que lo hagas. O sea, no me parece. A mí simplemente es un límite personal en el que yo ahí no me meto a hacerlo, simplemente. O sea, es un poco lo que decía Riverita. O sea, tú lo puedes decir perfectamente, pero en plan, yo no lo haría, ¿sabes? No deberías por qué decirlo. Ahora, que a la gente le haga gracia y que tú puedas hacerlo perfectamente, pero cuando nosotros decimos límites, que habría que considerar lo que es un límite también. O sea, el límite del humor, yo creo que no se refiere a la gente que dice que el humor sí tiene límites, no se está diciendo que se tengan que prohibir esos límites, o sea, se tenga que prohibir ese tipo de humor, se tenga que perseguir ni nada, vamos. O sea, la gente puede decirlo según como quiera, pero simplemente no lo comparte y ya está, y no le parece gracioso. Pero cuando tú estás hablando de que para ti no tiene gracia, tú no lo harías, estás diciendo, ya estás hablando de tu límite personal. Sí. Pero nosotros estamos hablando del límite general. Ok, Y ahora... tú acabas de decir que cualquiera puede decir lo que quiera y todo, y que para ti es lícito Sí. que cualquiera conteste sobre cualquier cosa, aunque a ti no te haga gracia. A mí hay Yo lo temas que que no me entiendo es que tienes que ser consecuente con lo que dices. Que obviamente. sí, eso también. Sí. Consecuente y tienes que saber dónde están tus límites. Eso es el ser consecuente. Y es lo que yo interpreto como límite. Claro, pero no son los límites de cada uno, ¿no? Estamos hablando de los límites del humor, no de los límites del humor para Fer, ni los límites del humor para Pico. Claro, pero Pero fíjate, nosotros personas somos sujetos a subjetividades y como somos irracionales tenemos que decir cosas como chistes y demás. claro, pero yo me refiero que yo puedo hablar de lo que a mí me hace o no me hace gracia. Claro, Podría pero haber enfocado así el debate, pero no, lo estoy enfocando de una manera general. Igual que quiero que hagáis vosotros también, no de lo que os hace o no os hace gracia a vosotros, ni lo que vosotros, sino lo que vosotros censuraríais, vosotros pondríais un límite hasta aquí es humor y hasta aquí ya es insulto. Por ejemplo, la postura de Juan la he entendido, pero es que la pregunta no vale, Sí. es imposible. Piensa que... Juan, por ejemplo, la postura de Juan la he entendido, pero la tuya no. Juan ha puesto el Pero límite. piensa que lo que estamos haciendo es algo representativo. En plan, estoy seguro de que hay mucha gente que comparte la opinión de Alex, estoy seguro de que comparten la misma opinión que Fer, que Juan, que Rico y que la mía. O sea, esto es complicado hacerlo muy general, pero tienes que llegar a lo concreto y a lo individual para que exista el debate. Porque si no empiezas diciendo lo que a ti te parece, pues no llegas a ningún sitio. Porque da igual lo que digas, es lo que a ti te parece. Da igual qué tan general lo quieras decir. Es tu opinión. Pero es que Es la algo pregunta que totalmente estamos personal. planteando Pero- es dónde debería estar el límite general. Juan ha dicho que el límite Ok. está en el contexto.
Ok, vale. Ahora tú, Gea. Yo lo he dicho. ¿A ti cuál te parece que... cuál es la diferencia, ahora otra vez, entre... ¿Cuándo consideras que un chiste pasa a ser una falta de respeto? Cuando no va con intención de hacer gracia. No. Entonces, Es que entonces ya no es un chiste. Claro. Exacto, ahí está. ahora, Ahí esto está. lo ha Pero preguntado... Es eso exactamente. Esto Ya, lo ha pero- preguntado antes Fer, tal, que ha dicho, todo lo que tiene la intención de hacer gracia es humor. No. Pero todo humor tiene intención de hacer gracia. Ok, Entonces, cuando deja de tener esa intención, deja de ser humor. ok, pero no todo lo que tiene intención de hacer gracia es humor. Exacto. Claro. Ok, dame un ejemplo Como que un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? de algo que es una falta de respeto, pero que tiene intención de hacer gracia. Es que no te entiendo, Gea, cuando dices que Yo estoy de acuerdo con eso que ha dicho Fer. Pues, estáis como cambiando lo del humor. Sí, es No. que yo no te entiendo. Yo o sea, aquí... Bueno, Didi, perdón. No, es que ha dicho Gea algo de que si no tiene intención de hacer gracia, es una falta de respeto, entonces no es un No, chiste. No, si no tiene intención de hacer gracia, Repito, no es humor. lo repito. ¿Ah? ¿Puedo? Si no tiene intención de hacer gracia, no es humor. Eso es lo que he dicho. Pero es que tú puedes tener la intención de hacer gracia y ser una falta de respeto. Entonces, eso Sí, también. eso también está de acuerdo, Gea. Eso lo ha dicho ¿Eso bastante estás de claro. acuerdo, Gea? Pero, Es que no- sí. Pues entonces, Pero no tampoco se Claro, pone a ver. un ejemplo. O sea, les ha dicho que tú puedes hacer un chiste y que para alguien sea una falta de respeto, pero tú no lo has hecho con intención de faltar al respeto a esa persona. Ok, pero ahora, entiendes que es una falta de respeto. Gea, ¿qué tendría que decirte? Imagínate que yo digo algo con la intención de hacer gracia, pero tú te la tomas como una falta de respeto. Es que ahora mismo no te sé ¿Hay poner un algo, ejemplo. hay alguna frase que exista que causaría ese sentimiento en ti? Yo creo que no. ¿Tú crees Gea. que no? En mí, no. Ok, Bueno. vale. Es para... Ok. Vale, Fer, yo quiero responder a Diego una cosa. Al principio, cuando has dicho que obviamente yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede establecer algo general sin ir a lo particular, cada uno tiene que hablar desde lo suyo, desde su punto de vista. Me estoy refiriendo a que por lo que yo he entendido de Fer cree que el humor no tiene ningún límite, pero que a él hay cosas que le hacen más gracia y le hacen gracia y otras que no le hacen gracia, y hay cosas con las que él no hace chistes y otras que sí. Pero el tema del debate no es qué cosas nos hacen gracia a cada uno y qué cosas no. sí, El tema del debate es si el sí. humor tiene límites o no tiene límites. A eso me refería. Y Sí, nada, pero es no sé qué que, es decir. que es muy complicado. O sea, que sí, pero que es muy complicado. O sea, decir que el humor tiene o no tiene límites es que, a ver, sinceramente, plantear la pregunta es muy fácil para vosotros. Decir, ¿el humor tiene límites? Vale, encuéntrame el límite del humor. Es que es muy complicado. O sea, en el humor afectan muchas cuestiones éticas, muchas cuestiones morales, muchas cuestiones subjetivas, como para decir y determinar que ese es el límite del humor. Entonces, es súper complicado, ¿sabes? Yo por eso me parece muy, muy, muy complejo y es que no sabría hasta ni qué decirte, ¿sabes? Porque según el contexto, pues sí, claro, según el contexto es humor o sea, es que según el contexto yo no lo consideraría un límite del humor, o sea, consideraría que pasa de ser humor a no ser humor, igual que lo que decía Gea Ese es un de la límite. intención. A ver, un límite yo no lo considero límite, no sé. Es que me parece muy complicado. O sea, si tú tienes la intención de hacer gracia, sí que es humor. Si no la tienes, deja de ser humor. ¿Ese es el límite realmente? Yo no lo considero, no lo veo así, no sé. Es que, o sea, cuando me decís límite del humor, no sé, o sea, no sé si... es que me parece muy Vamos. complicado. Y Entonces, no a mí sé. me parece que la pregunta tampoco es buena, porque antes, creo que en esto sí, todos estamos de acuerdo, a lo mejor Rico no, creo, que es el humor no debería censurarse. Ujú. No, sí, Ok. yo sí estoy de acuerdo con eso. Sí. Por si acaso, ya ves, para dejarlo claro. Ok, entonces ya tenemos algo en común, que para ir terminando, ¿no? Sí, El humor no debería censurarse. Entonces, la otra cosa era, hay temas de los que no se puede hacer humor. pero eso ya es Falso. censura. Falso.
Bueno, falso. yo creo que censura más o menos, sí, porque hay temas de los que no se debería hacer humor. Por ejemplo, Porque es lo que ha dicho Juan antes de normalizar una situación que es muy grave. A mí hay temas que no me parecen. Claro, pero entonces... Pero no es censura eso. Sí, es censura. Una cosa es hablar del tema No y otra está cosa es censurando. hacer un Está diciendo chiste que no sobre ello. debería, pero no que no tiene que haberlo. Claro, no debes, pero si tú quieres... pues pero hazlo. si tú Claro. dices que no se debe, es que debería quitarse, según tú. A ver, no- Yo no A creo ver. que debería existir la tauromaquia y existe y no estoy a favor de abolirla. La tauromaquia. Yo no creo que se deba hacer. A ver, vamos, es simplemente ese concepto. ¿Eh? Yo no creo que deba existir la tauromaquia, pero no estoy diciendo que esté a favor de abolirla. Yo no estoy diciendo que se deban hacer chistes de los judíos, pero no estoy a favor de que se hagan, ¿sabes? O sea, ni estoy a favor de que se persiga a la gente que los hace. No tiene nada que ver. El no se debería a no se tendría que hacer. Ahí creo que hay diferencias. ¿no? No, pero yo Ahí no hay una puse cosa, límites legales. un momento. Es que no es Eso- legal, eso es imposible. es ¿Pero que por qué? el deber y tener es una diferencia. O sea, no debes, es que tienes que pensar antes de decirlo. Es consecuencia. Y Que no encontrarle- tienes es que simplemente no puedes. Eso es. Y encontrar un límite legal a algo particular del humor es lo que decía que es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay distintas cuestiones morales, éticas, subjetivas, de contexto y de intención que van a crear muchísimos casos particulares que al final si decretas algo en una constitución del humor, como decíais antes, y dices que hacer un chiste sobre sobre un negro sobrepasa los límites del humor y deja de serlo y es agresivo y todo lo que tú quieras y debería ser perseguido y penado, puedes encontrar multitud de casos en los que se aluda a ese tema en cuestión, a ese tema de los negros, lo que tú quieras, pero que tienen sus ciertas cosas subjetivas, su cierta ética, moralidad y todo lo que tú quieras, que va a hacer, vamos, que sea súper complicado y que sea súper complicado medirlo legalmente, ¿sabes? Bueno, eso ya lo tenemos. Fer, ¿Cómo? ¿querías decir algo? Eso ya lo tenemos. Que ya tenemos, por ejemplo, pues no puedes hacer burla a la bandera. O sea, Bueno, pues hacer burla a la bandera. Joder, qué noche, vale. puedes hacerlo. Pero si lo haces, ¿Pero qué? tiene unas consecuencias. En plan, no todo el mundo, Sí puedes. pero Si ¿qué puedes, le pasó puedes, al ¿no? rapero este? Al Baltoni. Pero da igual, Al Tonic. pero Como que da igual. Pero si yo voy a... A ver, pero es que O sea, estáis que metiendo la si legalidad yo ahora voy a un de por medio. policía y le digo no sé qué de la bandera, me va a esposar y me va a llevar a la comisaría. Eso no es así, vamos, está clarísimo. No individual. A lo mejor a ti no. Pero, por ejemplo, si alguien lo Estás hace en la muy calle. público, yo creo que han multado a gente por decir algunas cosas en Twitter. Entonces O sea, todo se censura ¿pero qué si se ha es pasado? público. A ver, Bueno, yo quería Fer, decir que hay también algo que, o sea, porque yo entiendo la postura del... A mí me parece que debería haber límite, por ejemplo, la postura de Juan, yo la entiendo perfectamente y entiendo también la de Rico, os entiendo todas las posturas y bueno, pues por una parte tenemos muchas partes que estamos de acuerdo, pero igual que yo entiendo que para vosotros hay temas, por ejemplo, Rico ha dicho que para él sí que hay temas que no se debería hacer humor. Pues yo lo entiendo perfectamente. Pero la otra parte nunca nos entiende, a los que pensamos que no tiene límites. Pero la que tiene límites generalmente sí suele entender a la otra, que no sé por qué Porque pasa eso. yo creo que es por empatía. O sea, tú al hacer el Yo tengo chiste... mucha más empatía de la que puedas pensar que tengo. No es eso. El momento que tú haces eso, yo te Te creo. bajo en empatía. Insuficiente. Está suspenso. En fin, una estrella. Lo que creo es que cuando tú haces ese chiste, aunque tengas mucha empatía, yo no lo sé, o sea, tú estás haciendo ese chiste, no estás pensando en la otra persona, es un poco egoísta, o sea, si a esa persona le puede doler mucho, le puede ofender mucho, crea un sentimiento negativo. A ti que te digan, no lo hagas o algo así, no te va a pasar nada, o sea, no sé si me he explicado bien. Yo creo que sí. sí. Creo que es más fácil. Y creo que esto es lo que suele pasar más, que es que los que hacen estos chistes ofensivos se callen antes que los que se ofenden dejen de estar ofendidos. Eso Es más es fácil. parecido a lo que decía Fer. Sí, Es más fácil pero porque bueno, ofenderse es muy fácil. sí.
Los ofendidistas. Ofenderse es lo más sencillo del mundo. Ofenderse es abrir Twitter. Básicamente, sí. A ver, obviamente, Los si te 5 ofendes minutos por de cualquier gloria. cosita, pues Bueno, Que- Bueno, yo creo que podríamos hacer como que cada uno diga su minuto de oro. Un minuto para concluir cada uno y ya está, porque es que llevamos 2 horas ya grabando. pero luego Sí, nos sí. separamos y ya está. Sí, a mí me gustaría cenar. Sí, 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 vamos también a me gustaría terminar cenar ya, o sea, en tu casa, Vamos Fer. cerrando. a una conclusión no ¿Qué vamos a dices? llegar, eso está claro. O sea que... Has hecho humor ahí, ¿eh? Un poco. uy, 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 uy. A ver con qué haces humor, chaval, que te lo limito. Te miro y te limito. Quiero, Te una miro y te cosa, limito. ¿vale? Quiero volver a lo que ha dicho Fer antes, Fernius, que ha sido solo Fer el que ha hablado de ponerlo legalmente, como una constitución, decir, aquí está el límite. Y si no, pues Sí. tal. Yo creo que eso es un Realmente, error. lo que yo estaba defendiendo no era eso, no es un límite legal. Lo que estaba diciendo es que si, como ha dicho Juan, si se debe limitar generalmente, no que si haces un chiste fuera de contexto te caiga una pena. No sé si me estoy explicando. Yo no lo he entendido. O sea, no No se que entiende lo que sea. se marque un límite y si te pasas de ese límite tengas consecuencias legales, sino que pasado de ese límite deje de ser humor. Si pasado ese límite deja de ser humor, vale. Sí, a ver, si yo no estoy de acuerdo. O sea, yo lo que decía un poco era que en términos legales es imposible limitar el humor, ¿sabes? O sea, Claro. porque me Sí, ahí parece, estoy porque de me acuerdo. parece muy complicado. Pero decir lo que has dicho tú de la... O sea, me parece más razonable decir lo que ha dicho Juan del contexto y lo que decías tú de la intención. Me parece más razonable, pero aún así me parece muy complicado. Claro, es muy complicado. Es muy difícil. Bueno, ¿qué? Concluimos. Hacemos un minuto de conclusión cada uno. Bueno, Diego ha desaparecido. Sí, Diego se ha muteado. Sí, con Diego no empezamos. Bueno, ¿Alguien quiere empezar? Claro, Total, eso, yo ¿no? estaba escuchando. Ojo, Empezar Diego. los de a favor, Sí. porque ahora no está Diego. Ah, bueno, está Diego hoy. Empieza uno de a favor, Empieza. venga. Venga, Rico. Rico, Pero dale. que- Yo creo que escucho. deberían empezar los administradores, ¿eh? Sí, 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 Sí. los GEA, los GEA. Yo estoy de No, yo acuerdo. creo, bueno, sí, los GEA, sí. No, yo creo que los administradores para el final, ¿no? O Claro. sea, nosotros para el No. final. Yo creo que los invitados, ¿sabes? En plan, Juan y Juan Rico, Ojo. deberíamos ¿Eh? alternar, ¿sabes? Yo creo que Empieza podemos Gea, hacer. después va Juan, después voy yo, después Está va... administrando, ¿eh? Él va a ir al Sí, final. poco a Él punto quiere de ir al ordenar. final. Diego Pero creo que ordené huele un esas poco No, no. afuera de la llamada. En 8 segundos. Empieza Pero si Gea, voy luego mucho Juan segundo. o quién, Ahí te Diego. Empieza tú, Diego, ya está. Cuando acabe el minuto me voy a ir a cenar. Venga, Diego, dale. Diego. Venga, vale. Voy, ¿eh? Cronometra, Fer. Esto deberíais escribirlo en piedra o algo. Hombre, no. Confío en que sea un Eh, minuto. Yo pienso que... Bueno, no me interrumpas mi minuto, tío. Pero venga, tío. Pues va a tocar Bueno, queda ahora a las 10. me cago en ¿Qué la puta. cojones, Diego? Voy. Venga, dale. Venga, Diego, va. Yo Ya España. pienso que el humor no debería censurarse, que no tiene límites generales, que a cada uno pues, le hace gracia lo que le hace gracia y que es importante que se compartan estos límites, en plan avisarle al otro lo que le hace gracia y lo que no, en un término de amistad, porque no vas a ir diciendo eso por la calle. Cartel, en plan, me ofendo fácilmente. Claro, Me ofendo de esto. pero sí, eso. Vale, yo- ¿Quién sigue? uno de los... Ah, bueno, sí. Uno de Juan, Fer o Rico, a favor. No me... Venga, va. A ver, yo creo Que que tengo las ganas de cenar. es algo, son representaciones mentales y es algo muy subjetivo. Y intentar de hacer algo objetivo, algo subjetivo es complicado. Y más aún intentando saber y anticipar cuál va a ser la respuesta de la otra persona. Eso es muy complicado. Pero sí que hay que entender que pueda a una persona sentarle mal. Es lo que saco yo de este debate. Que pueda haber personas que les pueda sentir mal. Y luego ya esa relación de cómo la otra persona afecte a la otra, pues
Eso ya es otro término abarcable. Y creo que es muy, como ya he dicho varias veces, que es muy delgada muy delgada la línea entre el humor negro y Lo que insulta. es muy delgado y es muy complicado establecerlo. Siguiente. Ya. Los GEA, yo creo que votación popular a que sean los GEA. Yo solo quiero decir ¿Y que, por qué no vamos hablando todos y os quedáis los administradores y así despedís el vídeo? claro, Claro, No, porque no vais a escuchar nuestro minuto, qué feo. Pero yo me veré todo el vídeo en las 2 horas, tranquilo. Y de coña. ¿Me das, por favor, 2 minutos que estoy haciendo una cosa con unos amigos y ya voy? ¿Vale? Gracias. Ahí, Pues, bueno, unos amigos. entonces creo que le toca a Fer. Ferrius. Dejarme a mí, que me están llamando, que había quedado a las 10 y me acabo de acordar. No, había quedado. No salgas de casa. no salgas de casa, bro. Había quedado en la cocina. He quedado en Había el quedado cuarto de al lado. He quedado a cenar, bro. No, a ver, yo, bueno, considero lo primero de todo que es un tema muy, muy, muy amplio, muy complicado a la vez. Entonces, sabiendo eso, creo que el humor para nada se tiene que censurar, que perseguir, que la gente puede tener la libertad que quiera un poco para hacer humor con lo que considere. Ahora, sí que hay cuestiones que son bastante complicadas y problemáticas dentro de lo que podemos considerar humor y géneros del humor o grupos con lo que se hace humor. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene que tener la libertad que tenga, pero esa libertad siempre hay que asociarla a una responsabilidad. Entonces, si se hace una cosa, pues cada cosa tiene su consecuencia, entonces, bueno, que básicamente eso, que el humor es muy complicado, es muy amplio y que si entramos en cuestiones personales, pues ya sí que puede ofender a más gente y te puedes... y como al final somos bastante empáticos y vivimos un poco en comunidad, en relación y tal, el humor al final genera bastante confrontación y conflictos y despido el vídeo por ahí. Vale, pues nada, muchas gracias, Fer, por querer Nada, hasta participar. luego. Gracias, lo siento. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós. No, pues nada, me voy, Adiós. chicos. Hasta luego. ¿Quién va? Chao. Uy, Ahí va, hasta luego, Juan. adiós, Juan. Bueno, adiós. El Juan, bug, el calvo. bug. Sí. Bueno, voy, vais. Dale, Fer. ¿Quién va? Dale. Dale, Fer, dale. Bueno, pues a ver. Para mí ya he dicho que el humor es un género de ficción tremendo que tenemos en nuestra imaginación y en nuestra mente. Y dado esta infinidad de cosas que podemos interrelacionar, hacer humor, temas que podemos tratar y todo, creo que es imposible ponerle un límite, igual que es imposible ponerle un límite a la imaginación. Igual se le puede poner algún límite, de lo cual no estoy a favor, pero se le está poniendo actualmente a la manera de expresarlo o a la forma de expresarlo, a la expresión que podemos tener de ese humor. Pero al pensamiento que podamos tener de ese humor y al humor que se genere entre nosotros mismos es imposible. Igualmente, como ya he dicho, tiene que ser un pacto entre dos personas y ahí puedo entender que haya gente que intente justificar que el límite sea el contexto, pero como para mí, si no se produce ese pacto entre ese cómico y esos oyentes, no llega a ser humor, no estoy considerado eso como el tema de este debate. Y ya para terminar, quiero decir que el humor lo que pretende es desnudarnos a todos y coger ahí a los ricos, a los pobres, a los guapos, a los feos, a los negros, a los no negros, blancos. Vamos a hacer humor de blancos también. Coger a todos, a los que les ha pasado cosas malas, a los que les han pasado cosas buenas, a los que están arriba, a los que están abajo y decir, sí, pues todos aquí y todos desnuditos. Y no dejar títere con cabeza y meterse con todos. Y es que la vida es muy corta. Y por favor, vamos a reírnos de todo porque total, vamos a morir de coronavirus. Bueno, Fer quiere desnudar a todo el mundo. Fer está muy necesitado, ya lo hemos descubierto. Fer A Fer le está matando es un la machista, cuarentena. quiere desnudar a las mujeres. Le está afectando mucho la cuarentena, Fer. Buah, yo ahora quiero desnudar a todo el que veo por la calle. Fer se quiere Vladimir nada más termine la Sí, llamada. ¿a quién? Y nada, pues ese es mi minuto. Bueno, Instagram, Rico. Fer _F21.
Va, pues yo pienso que sí que tiene que haber unos límites. No se debe censurar, como han dicho otros de mis compañeros, solamente tener en cuenta cómo eso puede afectar a la persona que te estás dirigiendo y lo que ha dicho antes Fer, que tus acciones o las cosas que dices tienen consecuencias y tienes que tener responsabilidad y ser un poco consecuente con eso. Y nada más, solo eso. Muchas gracias por todos dar su opinión. No, muchas gracias a ti, Rico, te quiero. Sí. O sea, cualquier problema, ya sabes que te quiero mucho. Te quiere desnudar. Sí, sí. Cuidado. Sí, no, es que de todos Rico va a ser el primero, el que desnude, o sea, imaginaos. Uy, Bueno, creo que pues mi me llamas hermano y yo, luego, ¿vale? dentro de este debate somos los que tenemos la opinión más radical Sí. en cuanto a no hay límite alguno. Por ejemplo, Fer ha dicho que hay un pacto, Juan ha dicho que hay un contexto, mi hermana y yo pensamos que no existe límite alguno. Siempre que tengas la intención de hacer gracia, sigue siendo humor y no debería. Porque al fin y al censurarse, cabo como hemos es dicho una todos. forma de expresión, ¿no? O sea, tú te estás expresando a través de ese humor. Entonces, si ya le pones que necesitas que la otra persona también esté de acuerdo con ese humor, es un límite. Entonces, yo ahí creo que, aunque estoy de acuerdo en el que a la otra persona le puede molestar, sí, obviamente, le puede molestar, pero como todo, igual que una cosa triste a mí puede no parecerme triste, una cosa graciosa puede no parecerme graciosa. Entonces, ahí ya entra el qué es para ti gracioso y qué no es gracioso. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos para Alex y para mí, el humor no tiene ningún tipo de límite. Y ya está. Al código deontológico de Immanuel Kant le gusta esto. Flipa. Somos kantianos. Muy kantianos. Bueno, pues Nada, despedimos el vídeo. sí, gracias a todos por haber participado. Gracias, muchas Los gracias, que seguís aquí, Diego los y que Rico, no. que quedáis. Sí, a todos, o sea, a los primeros, a Emi, a Riverita, a Fernius, a Sí. Juan, a Rico, a Un Diego. debate intenso, ¿eh? Sí, Sí, o sí, sea, sí. creo que es Yo de los necesito más dormir 2 días intensos que ahora. hemos tenido. Pero yo creo que ha estado muy guay. O sea, creo Sí. que ha habido muchas posturas y aunque al final cada uno sigue con lo suyo, creo que al final hemos puesto en común muchas cosas y creo que hemos conseguido sacar mucho de todo esto. Ponemos Yo, en los al menos. comentarios 2 posturas y que den like a la postura con la que están. O que directamente... O que creen que ha sido la mejor defendida. O eso directamente, Vale. o sea, pon quién crees que ha defendido mejor su postura. Para ti, por ejemplo. O sea, al Ponemos final del 2 vídeo, comentarios y ¿quién que crees? den like. Yo creo que al final el comentario más votado va a ser Fer, desnúdame. Y va a ser tuyo, ¿no? Por supuesto. No, pero más que poner 2 posturas y que le den like, yo creo que cada uno diga Opine en qué los comentarios. postura cree. O sea, por ejemplo, de todas las posturas que había, ¿cuál le ha convencido más a cada persona? Y si alguien ¿Sabes? ha cambiado de opinión durante Que el puede debate. ser que a lo mejor tú has entrado con una opinión y de repente has dicho, hostia, pues tienes razón. No sé. O sea, Vale, que- si lo que decía era como que pudiéramos decir que cada uno comentase, pues es eso, qué postura está más de acuerdo, lo que sea, y que ha cambiado de opinión, lo que sea, y luego poner como a favor o en contra, no sé qué, y qué ha sido lo que mejor defendido cree que ha estado, ¿sabes? Pero que cada Eso uno de nosotros ponga eso. lo decimos después de. O sea, ponemos, de yo creo, cortar 2 el vídeo. comentarios. Sí, bueno, cortamos vídeo y ya lo hablamos. Sí. ¿no? Bueno, que eso, que muchas gracias a Venga. todos, que esperemos Muchísimas que gracias. os haya gustado el vídeo un montón. Y nada, que no olvidéis suscribiros al canal, darle muchos me gustas y os dejamos nuestro Instagram, tanto de la cuenta oficial como de todos nosotros, para que pues si nos queréis seguir, pues hacemos un poco el capullo en ellos, así que... Y si habéis llegado hasta aquí, comentad Fer, desnúdame. Vale. Venga, Venga. hasta luego.